Adolf Hitler no solo estaba describiendo los pilares del movimiento que cambiaría el siglo XX, también estaba profetizando el futuro de Alemania y de Europa. La ideología nacionalsocialista tiene 4 pilares fundamentales: el anticomunismo, el antisemitismo, el nacionalismo expansionista y la supremacía racial de la raza aria. Los nazis concebían al pueblo alemán superior a lo que, según ellos, eran las razas inferiores. Los percibía como una raza inferior que corrompía la pureza racial aria. Buscas algo relacionado con la geopolítica del nazismo y es que no viene casi nada. No hay nada. Y lo que el líder nazi establecía eran 2 objetivos principales: convertirla en la potencia dominante a nivel global. El segundo era crear un nuevo estado totalitario basado en la raza y en el pangermanismo. ¿De dónde saca Hitler todas estas ideas? ¿Cómo construye el líder nazi su visión del mundo? Las causas del nazismo son el imperialismo y el antisemitismo. Y es un libro maravilloso que te explica no solo esos planes de Hitler, sino también esas distintas facciones que hay dentro del nacionalsocialismo. No sé qué sentido tenía que Hitler y Stalin pactasen entre sí. ¿De qué manera creéis que la geopolítica del nazismo ha influido en la geopolítica actual? Muchas de las lógicas que definieron la geopolítica de los nazis, lo cierto es que siguen reproduciéndose en la actualidad. Un hombre de 35 años conversa con su confidente en una cárcel del sur de Alemania. Parece una charla cualquiera, pero no lo es. Entre rejas le está dictando un libro que recogerá su vida y su pensamiento político. Aquella obra apenas tendrá tirón en su momento y muy pocos le harán caso. Pero lo que nadie sabía entonces era que en esas páginas aquel hombre llamado Adolf Hitler no solo estaba describiendo los pilares del movimiento que cambiaría el siglo XX, también estaba profetizando el futuro de Alemania y de Europa. Así que hoy, en No es el fin del mundo, vamos a hablar de la geopolítica del nazismo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para hablar de cosas nazis, que es un tema que hoy es bastante adecuado con la fecha y además prometimos, ya avanzamos en el episodio de la semana pasada que hablaríamos de ello, están con nosotros Alba Leiva. ¿Qué tal, Alba? Pues bueno. Qué bueno tenerte otra vez por aquí. Vamos a hacer un poco de intrahistoria de Sí, este episodio, sí. porque esto lo hemos tenido que grabar 2 veces. Sí, esta es la segunda Y esta es vez la que digas segunda, esto. este es el segundo intento, hemos tenido unos importantes problemas técnicos, así que nada, estamos grabando un poquito sobre la fecha de publicación, un poquito ya en el límite, estamos un poco al límite, así que si estamos un poco mal, pues no, Sí, que nos perdonádnoslo. perdonen los lapsus y la chochez que podamos demostrar, porque es fruto ya del Porque del llevamos un cansancio. trote. Sí, totalmente. David Gómez, ¿qué tal, David? Pues yo me siento como tía Loli, fatal, gracias. Ahora mismo estoy ya... Pero bueno, no, en verdad un poco cansado, pero bien. No solo por tener que regrabar este episodio, sino también porque hemos estado haciendo otras cosas, otras grabaciones. Hemos estado haciendo otras grabaciones y este es el 4.º episodio que grabo hoy de cosas. Aquí va ya el tablón de anuncios. Vamos a poner las primeras chinchetas. Lo primero es que en el podcast de la semana que viene te daremos más detalles, pero se viene un nuevo podcast Un nuevo podcast. del orden mundial con más gente, con la que estamos haciendo cositas. Ya hemos dejado algunas miguitas de pan en otros episodios, pero bueno, que sepáis que estamos en un nuevo podcast que en principio se estrenará en mayo y que va a haber una cosa muy muy chula. Ya la semana que viene damos más detalles. Ha habido easter eggs en otros episodios. Si Sí. la gente quiere identificarlos, a ver si están Sí. atentos. Pero bueno, Sí. lo único que podemos decir es que estamos trabajando en ello. Eso es. También, más anuncios. El 21 de mayo, miércoles, habrá directo Directo. en Madrid, en la Carlos III, en el Auditorio de Puerta de Toledo, en el marco del Festival Estación Podcast, que estamos en el metro. Ya aparecemos en el metro. David lo ha visto, puede corroborarlo. que En un aparece anuncio ahí. del metro. Un No es anuncio que, del no es que metro. nosotros estemos hablando en Por el lo metro. menos, No. Por lo menos en el metro de Usera. En el Eso metro de parece. Usera. No sé en el resto de Claro. las líneas y de paradas, pero en Usera sí. En el marco de Estación Podcast vamos a hablar de un tema que está totalmente en la agenda, que estas semanas se ha hablado muchísimo, como es la geopolítica del Mar Rojo. Bueno, pero es un tema que siempre puede estar en agenda de nuevo. Sí. Así que, Sí, y es eso sí. interesante. Sí. Así que nada, un tema muy no es el fin del mundo también.
también, por otra parte. Cualquier tema que hagamos nosotros es interesante, hombre, ya. Pero bueno, eso, que el 21 ya daremos más detalles de si es de la hora, va a ser por la tarde, pero bueno, que ve guardando la agenda y los huecos y ve pasándole por WhatsApp a tus colegas que se viene directo y os venís. Además, creo que es un auditorio bastante grande. ¿Habéis estudiado allí? ¿Sabéis cómo es el auditorio? El campus de la Carlos III en Puerta de Toledo está bastante bien. O sea que el auditorio creo que no he entrado, pero creo que es grande. Yo en el auditorio no he estado, lo he visto. Yo tiraba más para ¿Fotos? La cafetería Vale. o para los Para los box que bares había. de cerca. Los bares también hay muy buenos bares ahí cerca porque es la zona del rastro. Claro, Entonces claro. Está muy bien. Para tomaros luego algo como colegas después de vernos a nosotros está genial. Claro. O sea, tenéis el plan hecho, chicos. Eso es, plan de miércoles. Pero bueno, vamos con nuestros queridos nazis, que obviamente no hemos customizado hoy el plató de No es el fin del mundo por motivos obvios, porque nos podían acabar en la Audiencia Nacional. Edu preguntó. Porque si no, yo ya dimito. O sea, Claro. Pero sale la Audiencia Nacional, acabar siendo perseguidos desde Alemania por varios crímenes contra la República, pero en fin. ¿Por qué hablamos este jueves de la geopolítica del nazismo y qué vamos a tratar en este episodio? Pues la primera razón es muy sencilla, Fer. Este jueves 8 de mayo se cumplen 80 años de la rendición de Alemania ante los aliados occidentales. Esto significa que hoy es el aniversario de lo que se conoce como el Día de la Victoria en Europa. Y en esta fecha se conmemora la entrada en vigor de la rendición que los alemanes habían firmado en Francia un día antes. Ojo, no lo confundamos con el Día de la Victoria de Rusia, porque los rusos conmemoran este logro mañana, el 9 de mayo, porque los alemanes habían firmado una segunda rendición ante la Unión Soviética en Berlín. Sin embargo, en el momento de la firma, esa noche del día 8, ya era 9 en la Unión Soviética. Subieron el archivo a la 2359 al Moodle y ya se les pasó al día siguiente. Claro, ya era hora canaria en Alemania y en la Unión Soviética. Qué flashback pues era... de Vietnam, básicamente. Totalmente. Bueno, no, hemos hablado entre Puerta de Toledo y esto ya son demasiados flashbacks de Vietnam. Pero bueno, esta es solo una de las múltiples efemérides que tenemos este año sobre la Segunda Guerra Mundial. En nuestro podcast hermano, Hoy en la Historia, nos hemos hinchado a abordar este tema, así que toda la gente que quiera escuchar... Hoy va de ese episodio, ¿no? De la rendición de Alemania. Por supuesto, la duda ofende. Vale. Tiene que ser el Día de la Victoria. Así que, qué mejor momento también para entender la geopolítica del nazismo que 80 años después de su caída. Así que vamos a ver ahora un poco esa geopolítica, también porque existen pocos periodos en la historia que hayan sido tan trascendentales por el impacto que tuvieron y también por las secuelas que dejaron sin en duda. nuestro mundo. Por eso hoy trataremos de analizar las claves del pensamiento geopolítico de los nazis. O sea, en este episodio explicaremos qué es el nazismo y cómo surgió. Después entenderemos qué visión tenía Adolf Hitler del mundo, de dónde venía esta visión y de qué manera consiguió imponerla y adaptarla a las circunstancias de cada momento, porque la fue adaptando. Y finalmente discutiremos qué elementos de la geopolítica del nazismo perduran en la actualidad. Porque aunque la época nazi pueda parecer una rara avis en la historia, lo cierto es que muchas de sus lógicas se siguen aplicando hoy en día a nivel internacional. Bueno, en términos culturales, yo creo que la Alemania nazi, películas, videojuegos, libros, series, ha dado y sigue dando contenido, para aburrir. De hecho, me extraña que, siendo una efeméride como los 80 años, no haya habido como más contenido de esa época para recordarlo, no digo celebrarlo, bueno, que también es celebrar, digno motivo de celebración, cargarnos a los nazis, pero bueno, que no ha habido mucho contenido. Ya estamos nosotros aquí para intentar remediarlo. Vamos al grano entonces. La primera pregunta, tú ya la has medio apuntado, Alba, y es que si queremos comprender esa geopolítica del nazismo, vamos a irnos a nuestro libro de historia de primero de bachillerato para empezar explicando qué es el nazismo. Creo que tenemos un nombre explica por ahí, pero bueno, expliquemos, definamos qué es el nazismo, en qué se fundamenta. Pues sí, porque a pesar de ser uno de los movimientos políticos más estudiados de la historia, sigue habiendo muchas confusiones en torno a los nazis, ¿no? El nazismo o nacionalsocialismo es el movimiento político que gobernó en Alemania durante el Tercer Reich entre 1933 y 1945. Y la ideología nacionalsocialista tiene 4 pilares fundamentales, que son el anticomunismo, el antisemitismo, el nacionalismo expansionista y la supremacía racial de la raza aria. Y luego lo vamos a analizar más al detalle. Los nazis concebían al pueblo alemán, el Volk, como una comunidad biológica y étnicamente homogénea y superior a lo que, según ellos, eran las razas inferiores, como los eslavos, los gitanos y especialmente los judíos. Su objetivo principal era crear un Estado alemán articulado en torno a esa idea de raza y en el que vivieran todos los alemanes, es decir, pangermánico.
Para ello, el nazismo defendía abiertamente el expansionismo y reivindicaba la guerra como medio para conseguirlo. Alemania debía incorporar todos aquellos territorios habitados por alemanes que tras la Primera Guerra Mundial no formaban parte de sus fronteras, por ejemplo Austria, los Sudetes o la parte occidental de Polonia. Además, esa gran Alemania necesitaba conquistar nuevos territorios para lograr su espacio vital, el Lebensraum, para asegurar así su existencia y supremacía. Y dentro de esta doctrina racial y nacionalista, el nazismo identifica dos enemigos principales, los judíos y los comunistas. Los nazis los culpabilizan de todos los males de Alemania y los consideran una amenaza existencial para el país. Hitler rechazaba ese pensamiento marxista de la lucha de clases y de la internacionalización de la clase obrera porque consideraba que sus tesis buscaban dividir al pueblo alemán y que eran incompatibles con las jerarquías del orden racial. Esto es importante que se lo apunte Alice Weidel, la líder de AfD, de Alternativa para Alemania, cuando dijo que Hitler era comunista. Creo que fue en una entrevista con Elon Musk, si no me equivoco. Sí, vaya dos patas ¿no? para un banco. Sí, se juntaron ahí el hambre y las ganas de comer. Elon Musk diciendo que AfD es un partido de centro y cuando se ha planteado, no se ha planteado la ilegalización todavía de AfD, pero bueno, sí que los servicios de inteligencia lo han marcado como contrario a la Constitución. Pero bueno, sí, básicamente hay un cacao habitual aquí con que Hitler era socialista porque en el partido figuraba socialista alemán, pero es como no. O sea, igual que la República Popular Democrática de Corea no es democrática, la República Democrática de Alemania no. De hecho, creo que tenemos un me explica también explicando por qué Hitler no era comunista. Y bueno, aquí lo vemos básicamente. El nacionalsocialismo surge como una reacción precisamente a ese movimiento comunista. En cuanto a los judíos, el odio de Hitler era todavía mayor. El líder nazi no solo los vinculaba con todos los movimientos que a sus ojos debilitaban la unidad nacional, como podía ser el bolchevismo, el liberalismo individualista o el capitalismo internacional. Tal y como comentaba Alba, los percibía como una raza inferior que corrompía la pureza racial aria. Junto a esto, el nacionalsocialismo desprecia la democracia. Lo percibe como un sistema decadente que lo que genera es discordia y debilita a la nación. En su lugar, el nazismo reivindica un Estado totalitario y unipartidista basado en el principio del líder o el Führerprinzip. Creo que lo he dicho bien, pero que no se enfade Franco de Ledone. Franco que luego va tomando nota. Luego nos puede mandar todas todas las notas de pronunciación que nos mande a ir la revisión. Que luego nos echa la bronca si no pronunciamos las palabras en alemán, pues aquí estamos, Franco, dando la cara, pero bueno, intentando no hacer el ridículo. En cualquier caso, en el Tercer Reich, el Führer, el líder, tiene una autoridad absoluta, es el guía espiritual de la nación y todos le deben obediencia plena. Y en ese estado totalitario nazi, todos debían subordinarse a los intereses nacionales. Ese control absoluto del poder pues se ejercía a través del terror, de la violencia de su policía secreta y sus milicias paramilitares y también de una intensa labor de propaganda. Al final el nazismo está plagado de símbolos, de rituales que reforzaban sus mensajes ideológicos y que lo dotaban de un carácter casi religioso, místico. Sí, desde luego la adoración y el culto al líder es un elemento fundamental. Bien, ya tenemos definido el nazismo y vamos un poco a las causas, ¿no?, de su nacimiento, de su expansión. ¿Por qué razón surge el nazismo? ¿En qué contexto social, económico, político emerge? Pues la irrupción del nazismo fue el resultado de varios factores. La crisis económica, la debilidad política de la República de Weimar, el resentimiento generado por el Tratado de Versalles, el auge del comunismo y el antisemitismo extendido por Europa desde el siglo XIX. Sí. La derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial había provocado la abdicación del Kaiser Guillermo II y con ello, en noviembre de 1918, el imperio alemán de los Hohenzollern dio paso a la República de Weimar. Una pronunciación, Me río porque es que no he sido capaz de pronunciar esto bien en la primera intento de grabación y soy incapaz de pronunciarlo otra vez. Como en los saltos de trampolín, los planchazos que ves, dices, bueno, pero está bien, está bien. Qué mal, pido perdón. El nuevo régimen republicano, liderado por los socialdemócratas, asumió la responsabilidad de firmar el armisticio y el Tratado de Versalles. Y este acuerdo de paz imponía exigencias durísimas para Alemania, como ceder territorios, perder sus posesiones coloniales, reconocer su responsabilidad por el inicio de la Primera Guerra Mundial y reducir su ejército a un máximo de 100.000 hombres. Las reparaciones económicas que se fijaron en 1921 alcanzaron los 132.000 millones de marcos, unos 33.000 millones de dólares estadounidenses de la época. Que es dinero. Es dinero, es en panoja. Mad Men, $1 ya es mucho dinero, pues en 1921
21, 33.000 millones, vamos, era Era todo el oro del muchísimo. mundo. Eso es. Pese a estas condiciones humillantes, el gobierno de Weimar tuvo que firmar el acuerdo a regañadientes y las consecuencias del Tratado de Versalles fueron enormes para Alemania. Para empezar, el pacto destrozó su economía, que ya era bastante frágil, ¿no? Para pagar las reparaciones, el gobierno recurrió a la emisión de moneda y, como resultado, el valor del marco se desplomó y el país sufrió hiperinflación. Y en noviembre de 1923 se necesitaban, por ejemplo, 4.000 millones de marcos para lograr $1. O sea, los ahorros de las familias alemanas se desaparecieron. Sí, es que el papel no, o sea, el dinero no valía nada, era montañas de papel que valían eso, como papel, no como el dinero que decían representar. Eso es, además, a nivel histórico, cuando se estudia la inflación o la hiperinflación y a dónde puede llegar, este es el típico ejemplo que se pone de la Alemania de posguerra. Sí, millones de inflación, que esto también es interesante. La idea de que esto traumó a Alemania a tales extremos que todavía hoy se nota en que tú a un alemán no le digas nada de déficit público, nada de inflación, nada de, en fin, cualquier cosa que se salga de la ortodoxia económica les da un pánico tremendo y, entre otras razones, es por esta cuestión del trauma que dejó la crisis de la hiperinflación. Que es un trauma de un siglo. Un siglo. Es interesante también cómo calan en el imaginario y todo lo que duran este tipo de cosas. Sí, claro. Ahora parece que Merz está abriendo un poco la mano con el tema del freno a la deuda, pero en cualquier caso entiendo el trauma nacional de los alemanes porque es que les costó prácticamente un siglo pagar esas reparaciones de guerra de la Primera Guerra Mundial. Claro, al final la ortodoxia de Merkel durante la crisis de 2008 venía en buena medida por esto. La caída del gobierno socialdemócrata que provocó las elecciones, los liberales eran un poco ortodoxa económica, nada de déficit fiscal y tal. O sea que todavía sigue teniendo peso esta cuestión en Alemania. No pensemos que es una cuestión pasajera. No, absolutamente. Y esta situación económica que se agravó tras el crack del 29 y esa Gran Depresión, claro, pues alimentó el resentimiento de los alemanes tanto hacia el Tratado de Versalles como hacia la República de Weimar. Acusaron al nuevo régimen de aceptar la rendición y la dolorosa carga de las reparaciones. Y con ello se impulsó el mito de que Alemania había sido apuñalada por la espalda por sus propios dirigentes. Esto se ve bien en la peli, yo he visto la peli, la de Sin Novedad en el Frente, creo que ya lo hemos comentado aquí alguna vez, cómo se van alternando la línea temporal del frente y luego la de las negociaciones para conseguir el armisticio, pues esa idea de la puñalada por la espalda. Eso es. Por si esto fuera poco, la República contaba con el rechazo de casi todos los grupos de poder: terratenientes feudales, grandes grupos industriales, altos funcionarios de la antigua administración imperial y, sobre todo, del ejército, que mantuvo su autonomía y su estructura. La oposición de la derecha conservadora y nacionalista se sumaba también a la de la extrema izquierda, porque en aquel momento los comunistas buscaban replicar el modelo soviético que habían implantado los bolcheviques en Rusia en 1917. Así, en enero de 1919, esas tropas regulares y los soldados de los cuerpos de soldados libres, los Freikorps o Freikorps, no sé cómo se pronuncia exactamente, Freikorps, ¿no? Sofocaron el levantamiento de la Liga Espartaquista, que sería el antecedente del Partido Comunista de Alemania, este movimiento de Rosa Luxemburgo, de Karl Liebknecht, que se los cargaron después de fracasar este levantamiento. Sí. Entre tanto, en Baviera, al sur de Alemania, una insurrección derrocó al gobierno socialdemócrata e instaló un régimen derechista en el Estado. La capital bávara, Múnich, se convirtió entonces en el bastión de las fuerzas antirrepublicanas, antimarxistas, antidemocráticas y contrarias al Tratado de Versalles. Un combo, una iniciativa vengadores de todos los revisionistas. De este modo, no es casualidad que en enero de 1919, mientras fracasaba ese levantamiento espartaquista, surgiera en Múnich el Partido Obrero Alemán, que un año más tarde se convertiría en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o sea, el partido nazi. Que todos conocemos. Claro, a ese partido se uniría meses más tarde la figura central de toda esta historia, que es Adolf Hitler, quien se había sentado en la capital bávara después de haber participado en la Primera Guerra Mundial. Aquí ya había pasado toda su estancia en Viena, donde se había impregnado de esas ideas. La habían rechazado. Pintura. Eso es. Claro, además que Hitler también luchó en la Primera Guerra Mundial. Ya hemos explicado un poco en qué consiste el nazismo y en qué momento irrumpe en Alemania, y con este contexto creo que ya podemos entrar a analizar, propiamente dicho, la geopolítica del nazismo. Lo primero que me pregunto aquí es, sobre todo, ¿cómo veían los nazis el mundo? ¿De qué manera concebían la realidad internacional? Porque también creo que el tema que abordamos hoy
personalmente yo nunca lo he visto abordado en profundidad en ningún sitio. Siempre hablamos de los nazis, un poco la situación interna de Alemania, también se habla mucho de la Segunda Guerra Mundial, pero nunca de la dimensión de la política exterior de la Alemania nazi y cómo se va relacionando con otros países, qué forma tiene de ver el mundo. ¿Cuáles eran sus planes? ¿No? Porque una cosa es la historia de la Segunda Guerra Mundial y lo que fue pasando, que obviamente tiene relación y aquí lo veremos, pero otro también es de qué concepción o de qué planes partían los nazis, qué querían, ¿no? Cómo veían al globo, y eso es interesante. Esto que comentáis me ha llamado mucho la atención cuando estábamos preparando el guión, porque es que tú buscas algo relacionado con la geopolítica del nazismo o de los nazis, y es que no viene casi nada. No hay nada. Es muy llamativo, con la amplia bibliografía que hay en torno al Tercer Reich, que no haya nada específico en este campo. Así que bueno, hemos venido a cubrir esa necesidad hoy. Para entender la visión del mundo de los nazis, su Weltanschauung, ¿no? Es que te has complicado la vida tú solo. Claro. Sí, pero lo quiero hacer por Franco. Es que yo lo quiero hacer por él. Más se notaba que en la primera toma de este episodio estabas fresco por la mañana y las palabras en alemán sí te salían. Ahora que debes tener ya el cerebro frito de todo el día. Ahora ya no me sale la pronunciación, pero estoy dispuesto a hacer el ridículo por una buena causa. Franco. Para entender esa visión del mundo de los nazis, no hay nada mejor que acudir a la obra que sintetiza el pensamiento político de Hitler, que es Mein Kampf, Mi lucha, publicada en 2 tomos entre 1925 y 1926. Hay que decir que David Gómez se ha leído el Mein Kampf para este episodio. Por favor, apreciárselo. He intentado leerlo entero. Es decir, que no he podido acabarlo. He leído partes, las que me interesaban, porque es que Hitler se pone muy intenso con su vida. Es un poco Claro, es un libro. Eso es un libro que combina elementos autobiográficos con la exposición de sus ideas y de verdad no me interesa la vida de Adolf. Llega un momento que ya es muy repetitivo, muy pedante, muy cansino. O sea, como pintor nada, como literato tampoco. Además es que él tampoco escribe. Político, Es que él tampoco escribe realmente Mein Kampf. Él lo que hace es dictar sus pensamientos a Rudolf Hess, que es el que estaba allí con él, y él va escribiendo, ¿no? Va transcribiendo lo que le va comentando durante su estancia en la cárcel. Recordemos que Hitler estaba en prisión después de orquestar ese fallido Putsch de Múnich en noviembre de 1923, con el que los nazis básicamente pretendían derrocar al gobierno alemán. Bueno, aunque no he acabado Mein Kampf, sí que he apuntado las ideas más importantes en torno a la visión del mundo de Hitler, y lo que el líder nazi establecía eran 2 objetivos principales. El primero es restaurar la grandeza de una Alemania derrotada y convertirla en la potencia dominante a nivel global. Eso por un lado. El segundo era crear un nuevo Estado totalitario basado en la raza y en el pangermanismo, es decir, que incluyera a todos los alemanes dentro de las fronteras del Tercer Reich. Vale. ¿Cómo pensaba que Alemania podía recuperar ese estatus de potencia y alcanzar la dominación mundial? Pues en primer lugar, Hitler considera que debe haber un ajuste de cuentas con Francia, que textualmente lo considera como el enemigo mortal del pueblo alemán. Es decir, para Hitler, Francia siempre había deseado una Alemania desmembrada. Por tanto, derrotar militarmente a Francia era un requisito indispensable para su gran propósito, que es la expansión hacia el este. Y aquí es donde aparece el concepto de Lebensraum o espacio vital, y esta idea del Lebensraum no la crea Hitler, sino que parte de los planteamientos de 2 geógrafos alemanes, que son Friedrich Ratzel y Karl Haushofer, al que por cierto se le considera el padre de la geopolítica, y también de esas teorías del darwinismo social que habían surgido a finales del siglo XIX y que se inspiraban en las ideas de la teoría de la evolución de Charles Darwin. Por un lado, Ratzel consideraba que el Estado era un organismo vivo que necesitaba expandirse para sobrevivir. Y por el otro, Haushofer defendía que Alemania debía conquistar territorios en Europa del Este para garantizar el acceso a los recursos y su seguridad. Ojo, Ratzel es previo a todo esto, y creo que no sé si ya estaba muerto cuando llega el nazismo. Yo creo que sí. Haushofer sí que es coetáneo, porque de hecho me estoy acordando que Zweig le menciona en sus memorias diciendo que le conoce y que las ideas no le convencen, que le parecen un poco raras. Sí, pero Haushofer es como posterior a Ratzel. Haushofer sí que tuvo relación con los nazis, sí que lo encumbraron más como ese ideólogo de cabecera, pero luego sí que también chocó mucho con los nazis. Entonces es un personaje muy interesante, muy, muy oscuro. Creo que pasó por los juicios de Nuremberg, pero le absolvieron. Es un personaje a nivel geopolítico teórico que merece la pena explorar porque tiene muchas luces y sombras. Claro. ¿No? Y bueno, pero volviendo a todo esto, partiendo de estos razonamientos, Hitler asume la idea del Lebensraum como eje central de su doctrina política, porque para él la existencia de una gran Alemania que aglutine a todos los alemanes requería de una cantidad de territorio suficiente para asegurar sus necesidades. Eso implicaba expandir las fronteras del Tercer Reich,
¿Hacia dónde? Pues hacia el este. Ujú. Según Hitler, el imperio alemán de Guillermo II se había equivocado buscando los territorios coloniales en África. El césped para el arado alemán y el pan de cada día para la nación, entre comillas, solo podía hallarse en Europa, y concretamente en Europa Oriental. Primero se tomarían las tierras más cercanas, habitadas predominantemente por alemanes, pues Austria, los Sudetes en Checoslovaquia, la parte occidental de Polonia que hemos mencionado antes, incluyendo Danzig, y luego vendría la Unión Soviética. O sea que, mientras que el Imperio Alemán se había centrado en conseguir colonias tipo pues, Camerún, Tanzania, Namibia, son alemanas, Hitler dice, esto nos tenemos que olvidar, no es importante. Aquí lo importante, la chicha, está en Europa del Este, ¿no? Eso es. Y bueno, o sea, esto es un poco, no loco, pero sí un poco llamativo. ¿Por qué está esa obsesión de que Hitler quería expandirse hacia el este y no, por ejemplo, hacia el oeste, cuando ya hemos dicho que los franceses son el enemigo mortal y acérrimo de Alemania? Lo suyo sería querer ir a aplastar a tu enemigo, no irte para el otro lado. Pues dentro de la cosmovisión de Hitler tenía sentido, y por varias razones. Primero, por una motivación histórica. Según Hitler, la referencia temporal adecuada para entender la expansión territorial de Alemania se remonta 6 siglos atrás, cuando los pueblos germánicos, durante las llamadas cruzadas teutónicas, Sí. estaban expulsando a los eslavos en el este. Y ahí Hitler se considera heredero de esos teutones medievales y lo que busca es germanizar los territorios orientales. Vemos cómo Hitler aquí intenta bucear en la historia de Alemania y legitimarse también en el pasado, un poco para mostrarse como esa figura que hereda una misión histórica, que es la del pueblo alemán, casi que se remonta a un milenio, ¿no? Que en ese sentido sí es verdad que durante, sobre todo la Edad Media, habían ido migrando pueblos alemanes y demás, se han ido estableciendo y colonizando distintos puntos de lo que es el este de Alemania, pero claro, de ahí a montarte ya la peli máxima de que hay que seguir colonizando hacia el este. Bueno, él creía que tenía sentido. Sí, Su sí, cabeza no, en su era cabeza era espectacular, espectacular, claro, eso claro. seguro. En segundo lugar, Hitler defiende la expansión hacia el este por su ideología racial. Y yo creo que este elemento es fundamental para entender por qué quería el Lebensraum. Él sostenía que los eslavos eran una raza inferior a los alemanes y, por tanto, no solo pensaba que era más fácil conquistar estos territorios, ese espacio vital en el este, además también consideraba que los pueblos del este debían ser eliminados o esclavizados y sus tierras debían ser ocupadas por alemanes. Y tercero, había una cuestión ideológica. La Unión Soviética, como Estado socialista, era el principal enemigo ideológico del nazismo. Sí. Hitler deseaba acabar con el bolchevismo no solo por esa antipatía ideológica, sino porque lo consideraba una amenaza existencial para Alemania. Ya. Y aquí David ha tocado el otro elemento clave de la cosmovisión de Hitler, que es la raza, precisamente, ¿no? Los nazis organizan el mundo desde una perspectiva racial. Para Hitler, la vida es una lucha eterna y el mundo una jungla donde sobrevive el más apto y gobierna el más fuerte. ¿Y quién era el más fuerte? El ario. Este es el núcleo central del pensamiento nazi. Según Hitler, el principal problema de los arios ha sido su mezcla con otras razas inferiores. Por ello, la Alemania nazi debía ser un estado donde el pueblo, el Volk, fuese una comunidad étnica y biológicamente homogénea. Y esa era la misión de Hitler, unificar políticamente al pueblo alemán, el pueblo elegido, como nunca antes había estado, y purificar su raza. Solo así lograría que fueran los señores de la tierra. Vale. Todas estas ideas del racismo, el tema de la raza aria y demás, son creo que bastante conocidas. Pero, ¿de dónde saca Hitler todas estas ideas? Porque antes habéis mencionado a Friedrich Ratzel y a Karl Haushofer, pero ¿cómo construye el líder nazi su visión del mundo? No sé si hay otros teóricos, autores, influencias que también modifican un poco la percepción o la mente de Hitler. Pues a ver, aquí vamos a ponernos un poco filosóficos, porque es verdad que Hitler construyó y legitimó parte de su pensamiento seleccionando diferentes ideas de varios pensadores, y evidentemente no podemos citar todas sus influencias, pero sí algunas de las más destacadas, ¿no? Por empezar, por algún lado, la cultura alemana del siglo XIX, que coincidió con el ascenso político de Prusia, influyó decisivamente en la cosmovisión de Hitler, Sí. y esta cultura se basó inicialmente en dos filósofos, Fichte y Hegel. En su obra Discursos a la nación alemana, escrita en 1807 y 1808 durante la ocupación napoleónica de Prusia, Fichte reivindicaba la superioridad moral de la nación alemana y llamó a la regeneración espiritual del país. Una nación que, según Fichte, debía ser homogénea, con una cultura, una religión y una lengua común. Por su parte, Hitler asumió de Hegel su glorificación del Estado y de la guerra. Para Hegel, el Estado tiene el derecho supremo contra el individuo y la guerra contribuye a la salud de los pueblos corrompidos por la larga paz.
Todo literal. Esto literal. Pero sobre todo, el líder nazi se inspiró en su teoría de los héroes. Y es que, según Hegel, ciertos individuos encarnan el espíritu de su época y actúan movidos por una misión histórica. Y entonces Hitler se sentía uno de ellos, leyó a Hegel, dijo, soy yo literal. Claro. Y nada, pues él dijo, yo soy uno de estos héroes y para allá, para adelante que tiro. El rollo mesiánico, ¿no? Le entró. Sí, totalmente. Curioso cómo Hegel ha influido tanto en el pensamiento de Hitler como en el pensamiento de Marx y Lenin. Bueno, es que además no no tiene nada que ver, porque al final Hegel inspira el marxismo eso por la dialéctica de tesis, antítesis, síntesis, y como inspira a Hitler es que no tiene nada que ver, parece otro autor. Que lo de Fichte puede tener sentido porque al final es como cuando se empieza a plantear la idea es de muy una... nacionalismo alemán, ese romanticismo alemán en el también. momento en el que no existía una Alemania, existía Prusia y todavía un montón de estados pequeñitos, pero lo de Hegel es loquísimo. Sí, pero era también eso, un nacionalismo más romántico, Sí. espiritual, cultural, no racial, Sí. como después. Sí, no van proponer exterminando razas inferiores. Pero, todavía. Claro, lo que pasa es que Hitler cogía lo que le interesaba Claro, de cada uno de esos claro. pensamientos. Y otro pensador alemán del que se aprovecharon bastante los nazis fue Friedrich Nietzsche. Nietzsche no era chauvinista como sus antecesores, de hecho fue muy crítico con el antisemitismo y también con el nacionalismo alemán. De hecho llegó a decir que donde quiera que Alemania penetra, arruina su cultura. Durísimas declaraciones Vamos, de sí, Nietzsche. Sí, era... No le gustaría eso a Hitler, claro. Totalmente. Sin embargo, los nazis adaptaron a Nietzsche a su ideario porque Claro. al fin y al cabo Nietzsche despotricó contra la democracia y los parlamentos, predicó la voluntad de poder e impulsó la noción del superhombre. Los nazis utilizaron ese Übermensch como representación del ario, que estaba destinado a gobernar al resto de razas inferiores. Claro. Sin embargo, la gran figura alemana para los nazis en este siglo XIX fue un músico. Fue Richard Wagner. Anda, mira. Y es que Hitler solía decir que quien quisiera entender la Alemania nacionalsocialista debía conocer a Wagner. Y es que las óperas de Wagner, como las de El Anillo del Nibelungo, conectaban a los nazis con los mitos primitivos de esa cultura germánica. Ujú. Volvemos un poco a esa idea de las cruzadas teutónicas. Incluso precristiana, porque eso al final, si vas al rollo pagano, eso ya es antes del cristianismo. Eso es. Los nazis se identificaban con el mundo de los nibelungos, que eran bárbaros, violentos, paganos e irracionales. Los nazis reivindicando la barbarie. Los nazis reivindicando la barbarie porque en el fondo estaban muy ligados Hicieron a esa idea de... los nazis haciendo un guiño a punzadas. Joder. Sí, no. Dos cosas. Esto de Wagner siempre me recuerda a esta película de Woody Allen, cuando él dice lo de escuchar a Wagner me da ganas de invadir Polonia, que es una gran frase. Y por otra parte, que turra Wagner. Wagner es una turra espectacular, lo siento, igual os gusta, pero No eres de Wagner. no soy de Wagner. A ver, muy influyente, le reconozco como su peso en la historia de la música clásica, es fundamental, por ejemplo, para entender las bandas sonoras, creo como los leitmotiv y todas estas cosas es muy de Wagner, pero qué turra, Wagner, qué pereza, ya está, eso, hasta aquí esta reivindicación. Cuando me pongo música clásica, yo suelo tirar más de Strauss, y mira que... Ah, mira, también. Pero porque el Danubio Azul te recuerda a Kubrick, es muy chulo, pero Wagner es verdad que las Valquirias constantemente una hora... Es otro creo que tipo es de una- romanticismo, ese es turrita, más... sí. Yo soy más de su primer disco. Es lo que... Es más de su- De cuando, Lo que me gustó. de cuando no se volvió Eso es, comercial. de cuando no era Ahí. comercial. Ahí. Wagner, es lo que es la época que me... Nada, me es que gusta. tenía que tener mi pequeño momento pedante, lo Claro. siento. Entonces, bueno, desde luego todas estas figuras de la cultura alemana influyeron en el pensamiento político de Hitler. Ahora bien, ninguno alcanzó la importancia que tuvieron un conde francés y un inglés, que eran Joseph Arthur de Gobineau y Houston Stewart Chamberlain. O sea, me estás diciendo que un francés llamado Gobineau y un británico llamado Chamberlain son las grandes influencias de Hitler. Es que en Eso casa es. del herrero cuchillo de palo. ¿Quiénes? Bueno, no los conozco, o sea, no tenía ni idea de quién era esta buena gente. Bueno, no sé si tan buena para influir a Hitler, pero expliquemos quiénes son estos tipos y sobre todo por qué son tan importantes, es decir, en qué influyen a Hitler para ganar tanta relevancia. Vale, pues la principal contribución de Gobineau fue una obra de 4 volúmenes, ni más ni menos, Así, ligerito, Ligerita. para ver por la noche. titulada Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, publicada entre 1853 y 1855. Y para Gobineau, la cuestión racial es la que define la historia de la civilización. Y en esta obra, él identifica 3 razas principales, la blanca, la negra y la amarilla, y como os podréis imaginar, pues Gobineau consideraba que los blancos eran la raza superior, Claro. por supuesto. Concretamente, un tipo de blanco, el ario, una raza originaria de India y Asia Central.
Desgraciadamente, según Gobineau, el ario contemporáneo sufría mestizaje con las razas degeneradas del sur de Europa. Sin embargo, en el norte, los arios, aunque lejos de ser puros, habían sobrevivido como raza superior. Todavía no estaban tan mezclados. Vale. Esta raza aria incluía a los anglosajones, a los escandinavos, a los neerlandeses, aparte de los franceses, y a los alemanes del noroeste. Me encanta esto de aparte de los franceses. Supongo que le incluía Para a él. incluirse a él, ¿no? Claro. De todos ellos, Gobineau sostenía que los alemanes, al menos los alemanes occidentales, eran los mejores de todos los arios. Y en realidad se habría manifestado incluso desde el imperio, desde el imperio romano, cuando los bárbaros germánicos tomaron Roma y acabaron con siglos de, y cito, decadencia y O mestizaje. sea, Gobineau ya pensaba en el Imperio Romano todos los días. Es que, bueno, están de señor Inmemorial. chapas racista y terrible. Lo de 4 volúmenes con esta teoría horrorosa, Claro, que es es... que para meter 4 libracos, que sea ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, en el siglo XIX ya tienes que ser de naziest De nazis. para meter semejante turra supremacista. Pero Pero es increíble cómo la psique del señoro es atemporal. El Imperio Romano sigue ahí, las Sí. mismas lógicas. Claro. David Gómez out of Maravilloso. context. El La psique del antropólogo. señor es atemporal. Son reminiscencias que nos siguen llegando Sí, y que sí, se sí, manifiestan en el mundo actual. Pero bueno, estas teorías de Gobineau eran poesía a Hombre, claro. los ojos de Hitler y Claro. también a sus oídos. Pero si hubo un autor que marcó al líder nazi, ese fue Houston Stewart Chamberlain. No confundir con Neville El Chamberlain, bueno, del que el hablaremos. Chamberlain malo. Ya, veremos A su si manera. era bueno Claro. a su manera, ¿no? Era peor. Pues este Houston Stewart Chamberlain publicó en 1899 su libro más influyente, que era Fundamentos del siglo XIX. Al igual que Gobineau, no era una persona muy diestra en el arte de la síntesis, porque ese libro tenía 1200 páginas. Bueno, al menos el título es una cosa más o menos aséptica y no ya la cosa más nazi del universo. así Sí, te de puedes pensar primeras. que es un manual de historia. Claro, claro. Aséptico. Pero no. Pero no, tiene su giro. En estas 1200 páginas, Chamberlain considera que la clave de la historia, al igual que Gobineau, reside en la raza. Para explicar el siglo XIX, había que considerar los 3 grandes legados de la antigüedad, que eran la filosofía y el arte griegos, Vale. el derecho romano y el cristianismo. También había 3 pueblos herederos de ese legado: los alemanes, los judíos y los latinos mestizos del Mediterráneo, que describe textualmente como un caos de pueblos. Sí, o sea, la respuesta, otros. Era básicamente. Efectivamente. Para Chamberlain, solo los alemanes merecen una herencia tan espléndida. Chamberlain era germanófilo a tope, de hecho, idolatraba a Wagner hasta el punto de que se convirtió en su yerno. Joder. Ostras. Un poco guarro este Creepy, ya. Hay que estar creepy, un poco creepy ya de a un señor. nivel- Chamberlain, suéltame el brazo. Exagerado. Por favor. Pero tal era su devoción por Alemania que consideraba que el peso de cada nación como potencia dependía de la proporción de sangre teutónica que había en su población. Ah, bueno, esto es como la frenología, pero versión Versión sanguínea. gotitas Claro, de sangre. Versión análisis, versión sí, como el Versión el la RH. analítica. Versión Sí, sí. analítica. Una cosa increíble, Claro. que era cero positivo. ¿Cuál Claro, es esa que vale para todo? Chamberlain te medía los triglicéridos y a la vez la sangre teutona. Y te decía si estaba bien o mal. Efectivamente, era ese razonamiento. En cuanto a los judíos, Chamberlain afirmaba que eran la única raza pura que quedaba en Occidente junto a los alemanes. La única raza pura, los judíos y los alemanes. Vale. No penséis que esto era No era un capoteo, bueno. un piropo para los No. judíos, sino todo lo contrario. Sostenía que era una raza negra y corrupta, una bastardía. Ujú. Los presentaba como el enemigo de la civilización aria. Incluso negó que Jesucristo fuese judío. Al final, Esto ya era- 1200 páginas dan para Dan mucho. para mucho, Tienes había que tirar por rellenar ahí, muchas. claro. Tienes que tirar por muchas ramas. Por tanto, el camino de la salvación de Europa solamente corría a cargo de los teutones y de su cultura. Solo ellos, los alemanes, podían ser los dueños del mundo. Esto también es interesante porque, claro, solemos asociar mucho estas teorías a los nazis, y aquí también es interesante ver que están presentes en alemanes, están presentes en británicos, que realmente esta visión racista, supremacista, antisemita del mundo está muy extendida realmente en la Europa de esta época. Lo que pasa es que luego los nazis la elevaron a su máximo exponente, podemos decir. Sí, en estos años los rusos
están ya pogromizando judíos desde Sí, hace bastante sí. sin ningún tipo de cortapisa. De hecho, ya están emigrantes en esta época también, cuando surge el movimiento Bueno, sionista. lo decía un poco Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, que al final las causas del nazismo son el imperialismo y el antisemitismo. Claro. Y los nazis no dejan de ser una versión extrema de esas dos tendencias. La versión turbo de todo eso, pero se daba en otros países, por supuestísimo. O sea, lo que está claro es que Hitler, ya lo hemos visto, fue escogiendo las ideas que le interesaban de cada uno de estos autores para moldear su pensamiento. Pero lo que no sé es si todos los nazis, más allá de que fuese un movimiento muy personalista y demás, si todos los nazis tenían la misma visión del mundo que podía tener Adolf Hitler, o había como otras visiones. En absoluto. Esas diferencias dentro del nacionalsocialismo fueron especialmente visibles durante las primeras etapas del nazismo, cuando se estaba configurando, y a medida que Hitler fue afianzando su poder, también fue eliminando, silenciando cualquier disidencia interna. Es cierto que todos ellos compartían los pilares ideológicos del nazismo, como la superioridad de la raza aria, el antisemitismo, el nacionalismo expansionista o el rechazo al comunismo y a la democracia liberal. Sin embargo, no todos respaldaban sus planes geopolíticos. Allá había más divergencia. La estrategia exterior de Hitler se basaba en un plan de expansión dividido por fases. La primera consistía en lograr la supremacía de Alemania en Europa continental, y eso pasaba por subyugar a los países de Europa occidental y sobre todo por esa famosa expansión al este de la que hemos hablado. Y para ello, la prioridad de Hitler era asegurarse el apoyo a la neutralidad la neutralidad del Reino Unido. Mediante esta alianza táctica con Londres, el líder nazi esperaba encontrar vía libre para invadir la Unión Soviética, y a cambio Alemania renunciaría temporalmente a sus reclamaciones coloniales y no amenazaría la supremacía naval del Reino Unido. Solo si Alemania conseguía este objetivo, el Tercer Reich podría centrarse en su expansión colonial por África y Asia, y finalmente en la inevitable lucha por el dominio mundial con Estados Unidos. Tenía todo pensado, ¿eh? Estaba todo ahí planificado. Joder. Antes había comentado que había encontrado poca bibliografía al respecto sobre la geopolítica y la política exterior del Tercer Reich, y lo cierto es que aquí quiero meter mi recomendación de bibliografía. Vale. El título no engaña a nadie, es The Foreign Policy of the Third Reich, Vale, sí, de está Klaus cortito Hildebrand, de la pie. política exterior del Tercer Reich. Creo que en español no está, pero en inglés sí que lo encontré, y es un libro maravilloso que te explica no solo esos planes de Hitler y cómo va evolucionando su visión geopolítica y su política exterior, sino también esas distintas facciones que hay dentro del nacionalsocialismo. Y en este libro, Hildebrand te muestra esas diferentes facciones. Al margen de Hitler estaban, en primer lugar, los conservadores, que tenían una visión geopolítica más caracterizada por la continuidad con la política exterior tradicional que había seguido Guillermo II. Esta facción, que defendía el imperialismo clásico, seguía viendo al Reino Unido como su gran adversario dentro de Europa. Nada de cosas del este, no. El Reino Unido es el objetivo. Los británicos son el principal enemigo. Su objetivo era restaurar el Reich de los Hohenzollern. Bien, lo he conseguido, desmembrado tras la Primera Guerra Mundial. Para ello, consideraba indispensable recuperar la posición de fuerza de Alemania en Europa Central, bueno, eso Hitler también lo comparte, sí, antes de expandirse por los territorios de ultramar. Aquí hay una diferencia sustancial con Hitler. Hitler prioriza la expansión hacia el este. Ellos priorizan la expansión colonial, que es un elemento fundamental que Hitler no renuncia a eso, pero considera que no es su prioridad. Eso es. Entre los máximos exponentes de esta corriente conservadora del nacionalsocialismo en política exterior se encontraba el comandante en jefe de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea, que era Hermann Göring. Y en sus primeros años Hitler también coqueteaba con estos planteamientos. Luego ya va a ir evolucionando hacia ese pensamiento que él recoge en Mein Göring Kampf. fue muy cercano a Hitler durante todo su recorrido, quiero decir que tuvo mucha influencia en el Reich. De hecho, creo que acabó metido en los juicios de Nuremberg. Sí, fue uno de los hombres fuertes de esa camarilla. Sí. Ahí podríamos meter a Himmler, Goebbels, Rudolf Hess creo que también estuvo ahí. Rudolf Hess hasta que hace el vuelo al Reino Unido, y luego viene Martin Bormann. Luego a lo mejor Albert Speer, que era el arquitecto del Reich y tal, pero bueno, sí, había un núcleo duro. Göring era de ese núcleo. Sí, Himmler y demás, sí. Eso es. Otra rama poderosa dentro de este movimiento nacional socialista eran los socialistas revolucionarios, que estaban liderados por los hermanos Otto y Gregor Strasser. Estos hermanos, que se habían hecho fuertes en el noroeste de Alemania, representaban el ala más izquierdista y también la principal facción opositora dentro del partido nazi, porque habían construido su poder fuera de ese
núcleo central del partido que estaba en Múnich. En sus 14 principios de la Revolución Alemana, publicados en 1929, Otto Strasser defendía una alianza de los pueblos oprimidos del mundo colonial, entre los que se incluía a una Alemania explotada por el Tratado de Versalles y las plutocracias O occidentales. sea, que este Strasser inventó la definición del tercer mundo, prácticamente. Básicamente, porque para Strasser los pueblos sometidos por el imperialismo debían rebelarse contra sus verdaderos enemigos, que eran las democracias capitalistas. El Reich, por tanto, debía encontrar su espacio en Europa Central, eso no cambiaba demasiado, Sí. pero abstenerse de las actividades coloniales fuera de Europa. Estas diferencias entre Strasser y Hitler se manifestaron sobre todo en su actitud hacia el movimiento independentista indio. Este ejemplo me parece fantástico, porque mientras que Strasser respaldó la insurrección contra el Reino Unido de los independentistas Los indios, indios. Hitler apoyó a los británicos en la lucha por los bastiones del hombre blanco en ultramar. O sea, Ahí que ves el Hitler contraste. anteponía el rollo racial a cualquier otra Exactamente. consideración, ¿no? Es súper interesante este popurrí de ideologías y de visiones, aunque sean como muy al detalle dentro del propio movimiento nazi, Sí. porque te dan una visión muy clara de la efervescencia ideológica que son estos años 20 y 30 del siglo XX, ¿no? Es muy Y interesante. aunque sea brutal, había debates internos de qué debía ser el nazismo. Al final lo que acabamos teniendo es el nazismo hitleriano, pero pudo haber otros nazismos con otras influencias e ideas. Y otras derivadas. Claro, claro. Y bueno, finalmente, en los últimos compases de la República de Weimar emergió un grupo de radicales agrarios agrupados en torno a la figura de Walter Darré, que sería ministro de Alimentación del Tercer Reich, y esta facción defendía la idea de sangre y tierra, Blut und Boden, que rechazaba lo urbano y lo cosmopolita y reivindicaba el retorno a la vida rural tradicional. Los radicales agrarios buscaban crear una comunidad campesina racialmente pura y estrechamente ligada a la tierra, y por eso despreciaban cualquier plan imperialista fuera de Europa que amenazaba la pureza racial de Alemania. Por el contrario, sí que compartían con Hitler la adquisición de tierras en el este, porque claro, ahí pues más para, Claro, que mandar más para campesinos arar, y ¿no? tal. Pero sí, esta es un poco loca, la verdad, bastante O sea, curiosa. teníamos a los conservadores tradicionalistas, a los más izquierdistas y a estos fans de la novela pastoril y luego al propio Hitler, claro. Y pese a estas diferencias, Hitler, como sabemos, consigue imponer sus planteamientos dentro del partido nazi. Lo que es interesante que comentemos también es cómo consigue implantar estas ideas por toda Alemania, claro. Pues para entender este proceso tenemos que distinguir dos partes. Está la pata interna y la pata exterior. Es verdad que en este episodio estamos haciendo especial énfasis en esa política exterior, pero lo cierto es que ambas van a estar tremendamente relacionadas Claro, e interconectadas. claro. Porque la aplicación de los planes geopolíticos de Hitler no se puede comprender sin su toma del poder en Alemania. Y del mismo modo, su política exterior estaba muy influida por la situación interna del país. Cuando Hitler es nombrado canciller en enero de 1963, la cuestión interna centra toda la atención de Hitler. En ese momento, los nazis formaban parte de un gobierno de coalición con los conservadores, apoyados en el Parlamento por los católicos, es decir, un gobierno en minoría. ¿Cómo podía Hitler revertir el sistema democrático de la República de Weimar y pasar a una dictadura totalitaria? Pues entonces lo que hizo Hitler fue activar el Gleichschaltung, que esto sí lo he dicho bien. Sí. A duras penas, pero lo he conseguido. Bueno, el triplete ha quedado bien. Así que bueno, por lo menos me voy con un relativo buen sabor de boca. Este proceso, el Gleichschaltung, era un proceso de coordinación mediante el cual los nazis impusieron el control de todos los aspectos de la vida política, social y cultural en Alemania. El primer paso era quitarle al Parlamento su poder legislativo dentro de la legalidad, eso sí. Hitler había aprendido, tras el Putsch de Múnich de 1923, que el golpe a la República tenía que venir desde dentro del régimen, no desde fuera. Claro, que es lo que él intenta. Eso es. Inicialmente, los nazis convocaron elecciones anticipadas en marzo y durante la campaña pues agitaron el miedo a una revolución comunista. De hecho, días antes se produjo ese famoso incendio del edificio del Reichstag que se lo atribuyeron a un comunista neerlandés, aunque... Sí, bueno, siempre se ha hablado de falsa bandera y demás. había ciertas dudas, sí. Sí, ellos salían beneficiados sin ningún tipo de duda de algo así. Pero al no conseguir la mayoría de 2/3 suficiente para desmantelar la Constitución, los nazis se pusieron manos a la obra y la persecución y el encarcelamiento de los diputados comunistas y varios socialdemócratas dejaba a los nazis vía libre para negociar con los conservadores y los católicos. Con las SA, las tropas de asalto nazis, rodeando el Reichstag, Hitler consiguió que el Parlamento aprobara la ley habilitante el 23 de marzo de 1933, como para no. Esta ley permitía al gobierno legislar durante 4 años sin contar con el Reichstag. De este modo, todas las instituciones
alemanas se fueron subordinando a Hitler. Lo desmanteló todo, ¿no? Eso es. Se eliminaron los poderes de los estados federales, se suprimieron los partidos y los sindicatos, y durante la construcción de la dictadura nazi, Hitler se ganó el respaldo de los sectores más poderosos de la sociedad alemana: las grandes empresas, las finanzas, los terratenientes, la aristocracia y especialmente los altos oficiales prusianos del ejército. Y esto es muy importante, Fer, porque la Revolución Nacional Socialista fue política, no económica. Sí. Para Hitler, las consignas socialistas del nazismo no eran más que propaganda para ganarse el apoyo de las clases populares. Una vez en el poder, el líder nazi se aseguró de mantener el statu quo de la sociedad alemana, eliminó los sindicatos libres, puso fin a la negociación colectiva, prohibió las huelgas. Entonces, ese pragmatismo le permitió recibir el apoyo de estas élites que decían, claro, si es que me estás prohibiendo sindicatos, fantástico. Claro, de esto hay un libro que recomiendo virtualmente, porque lo tengo en casa, pero no lo he traído, que se llama El orden del día, de Eric Boullard. Es un libro muy, muy finito, creo que es de Tusquets, de estos negros, que son una colección muy, muy bonita, y va básicamente de cómo Hitler se gana a esa alta clase económica, pues para que al final avale todos sus planes políticos. Ya digo, es un libro muy corto que se lee en una tarde tonta que tengas o en un fin de semana lluvioso, y es bastante recomendable. Claro, esta revolución política pero no económica, entiendo que a ciertos sectores del partido nazi no le gustaría, porque ellos querían todavía más revolución. No sé si a Hitler le generó un problema de legitimidad empezar a echar el freno con este tema. Hubo tensiones, por supuesto. Ya hemos visto que había diferencias ideológicas, pero ahora también hay ciertas luchas de poder o tensiones sobre el grado de profundidad que tiene que tener la revolución. Las más destacadas fueron con los miembros de las SA y su líder, Ernst Röhm. Las tropas de asalto nazis habían resultado indispensables tanto para la articulación del movimiento como para su ascenso al poder. Sin embargo, hacia el año 1933, las SA habían alcanzado un poder desmesurado. Tanto es así que Röhm contaba con 2 millones de camisas pardas, es decir, 20 veces más que las Fuerzas Armadas. Eran todos los paramilitares que habían ido del chup-chup del nazismo en esos años, claro. Ahí está, esto le daba un poder gigantesco, sí, claro. Sí. Sin embargo, Hitler y Röhm discrepaban en sus objetivos. El líder de las SA abogaba por una segunda revolución que acabara con los sectores conservadores de la sociedad. Para Röhm, las SA no solo constituían el núcleo de la revolución nazi, sino también del futuro ejército alemán. Había que barrer a esos generales prusianos reaccionarios y formar un ejército popular revolucionario liderado por él. Por el contrario, Hitler consideraba que las SA debían ser una fuerza política, pero no militar. Claro. El Führer entendía que las Fuerzas Armadas todavía tenían el poder suficiente para derrocarlo, y con la muerte del presidente Hindenburg en agosto de 1934, sabía que los iba a necesitar de su lado para convertirse en jefe del Estado y también para crear un ejército bien armado y disciplinado para la guerra. Los de las SA eran buenos matones para pegar a la gente en la calle, pero no para organizarte un ejército no era en un condiciones. ejército, eso es. Exactamente. Entonces, en esa pugna entre las SA y el ejército, Hitler decide posicionarse con los militares. ¿Qué provocó esto? Pues que el 30 de junio se desencadenara la noche de los cuchillos largos, en las que las SS, que en aquel momento era la guardia personal de Hitler, luego ganaron más influencia, aniquilaran a los líderes de las SA, incluido Röhm. Por cierto, ¿sabéis a quién se cargaron los nazis también en estas persecuciones? A ver, porque se cargaron a mucha gente en esta noche. Pues a alguien que hemos mencionado antes, a Gregor Strasser. Ah, mira, claro. Bueno, a ver, tenía sentido porque los izquierdosos del partido nazi. ¿Y con el otro hermano qué pasó? O sea, ¿se arrepintió, se huyó o qué? Pues Otto sobrevivió, pero porque se había exiliado. Ah. Él había sido expulsado del partido nazi en 1930, un año antes de que se publicaran esas... Bueno, mejor dicho, un año después de que se publicaran esos 14 principios para la Revolución Alemana que os comentaba antes. Y tras esto, pues lo que hizo fue fundar su propio movimiento opositor que se denominaba la Liga Combativa de Nacionalsocialistas Revolucionarios, que luego se conocería como Frente Negro, mucho más sencillo. Sí, pero esto básicamente no se le unió a nadie, o sea, se fue él solo y no, ya fue está. un movimiento residual, sí. Ya. Esto es lo que sucedía a nivel interno, pero ya hemos visto que la creación de un Estado totalitario en Alemania era, bueno, pues solo una parte de sus objetivos. Una vez en el poder, ¿de qué manera Hitler o la Alemania nazi ya materializan sus planteamientos geopolíticos? Pues al igual que pasó a nivel interno, Hitler era bastante pragmático en política exterior.
Él tenía claros sus objetivos, pero no le importaban los medios para conseguirlos. Inicialmente, su acción exterior estuvo determinada por el contexto interno y su aislamiento internacional. En plena crisis económica, el rearme sería la prioridad de Hitler. ¿Por qué? Primero, para satisfacer los intereses del ejército, de los nacionalistas y de los grandes empresarios industriales. Y segundo, porque, como se había visto a finales del siglo XIX, la producción militar y la expansión hacia el extranjero ayudaban a solventar las dificultades económicas. Claro que en esta época, después del crack del 29, Alemania todavía estaba echando un poco la papilla. Eso es. Entonces, Sin embargo, Hitler necesitaba primero mejorar la posición internacional del Reich, y es que tras su llegada al poder, las reacciones internacionales fueron bastante variadas. Por un lado, Francia y la Italia fascista se pusieron a la defensiva, y de hecho es interesante porque los italianos temían las reivindicaciones de los alemanes en Austria y Tirol del Sur, que era una región italiana con mayoría de población de habla alemana. Por su parte, el Reino Unido se mostró bastante cauteloso, y ni Estados Unidos ni la Unión Soviética estaban interesados entonces en el destino de Europa, no se posicionaron apenas. Y entonces, bueno, para mejorar su imagen internacional, Hitler optó también por una política exterior más conservadora y tradicional, y un ejemplo de esto fue la firma en julio de 1933 del Concordato con la Santa Sede. Porque pese al rechazo de los sectores más radicales del nazismo, que defendían pues una revolución antirreligiosa, germánica, pagana, recordemos todo ese imaginario del anillo de los Nibelungos y todo esto, Hitler se mostró al mundo como un líder serio, estable y diplomáticamente responsable. Mira, si me tengo que sentar con el Vaticano, me siento. el Hitler de centro, Hitler moderado, Hitler que gestiona. El Hitler de centro centrado, claro, básicamente. Al mismo tiempo, esta percepción que tenían los europeos de Hitler ayudaba a los nazis a impulsar sus políticas de discriminación contra los judíos en Alemania. Era el Hitler que te decía que sería fascista pero sabía gobernar. Eso es. Era en ese momento. Por cierto, creo recordar que el representante vaticano que firmó el concordato fue Pío XII. Ah, Cuando no era papa todavía, pero claro, creo que fue él. pre-papa. Sí. Pues nada, Justo. es que Pío XII lo mencionamos cuando hicimos el episodio de la geopolítica del Vaticano, hace ya un año o dos, que tuvo una gestión un poquito delicada y siempre se le criticó haber sido demasiado connivente con los nazis y de no hacer demasiado por evitar la Segunda Guerra Mundial. Justo. Al final, durante este tiempo, esta primera fase de Hitler en el poder, se produjo un episodio que reveló de forma bastante evidente esta actitud calculadora de Hitler. En julio de 1934, los nazis austriacos perpetraron un fallido golpe de Estado en el que asesinaron al canciller austriaco del momento, que era Engelbert Dollfuss. El rechazo internacional fue contundente. Mussolini incluso llegó a movilizar 4 divisiones en el paso del Brennero, en la frontera con Austria, para que nos hagamos una idea de los recelos que inicialmente le producía Hitler a Mussolini. Esto creo que, no recuerdo ahora, hemos hablado aquí muchas veces de la serie del Hijo del Siglo, de Scurati y demás, creo que es el último libro donde se menciona que Hitler al principio tiene cierta admiración por Mussolini porque la ha construido, claro, Mussolini antecede a Hitler en el poder, en términos cronológicos, y tiene cierta admiración. Mussolini al principio le trata como un poco, tío, no me molestes porque eres nadie, luego ya, evidentemente, le tendrá que rendir hasta pleitesía, pero que hay ahí al principio cierta admiración ideológica, pero luego en el poder hay discrepancias y hay recelos entre uno y otro. Pero que esa conexión ideológica no implicaba directamente afinidad geopolítica. Eso es. Chocaban en esos intereses. Eso es. De hecho, Hitler pues, no se oponía en absoluto a este movimiento de los nazis austriacos. Austria era un país fundamental para integrar en ese Reich alemán. Ya lo consiguieron en el 38. De hecho, claro. es que él era austriaco y Claro, había defendido la anexión de Austria en Mein Kampf. Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos le hizo echarse para atrás. Una vez vio el rechazo que estaba produciendo y lo mal que había salido, pues expresó su pesar por el cruel asesinato de Dollfuss. Estaba deeply concerned Hitler en este momento. Estaba deeply concerned, sí. Dijo que era un asunto interno de los austríacos, not my business. Forzó la destitución del líder nazi en Austria. El hombre había hecho lo que Hitler quería y acabó en la calle. Y envió al ministro de Exteriores alemán del momento a restablecer las relaciones cordiales con Austria. Y por si esto fuera poco, en agosto afirmó en una entrevista al diario británico Daily Mail que, ojito, el papel de los británicos y la ceguera que tenían los periodistas británicos, que llevaron mucho tiempo, que no eran capaces de descifrar a Hitler y que lo elogiaron bastante en su momento. En esta entrevista Hitler dijo que, cito textualmente, los problemas de Alemania no se solucionaban con la guerra. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué desconfiar de este señor?
Toma ya. Que parece tan majo, tan de centro centrado y encima nos dice que él no quiere la guerra. Claro, es que era imposible no confiar, ¿no? Claro, Eligieron creer y no les salió I bien. want to believe. Eso es. Sin embargo, el golpe de Estado nazi en Austria mostró una constante en el modus operandi de Hitler que se repetiría a lo largo de los años y que era tantear hasta qué punto podía apretar a las potencias occidentales. De este modo, Hitler fue sacando a Alemania de su aislamiento posterior a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, hay que decir que esa reintegración en la comunidad internacional no se produjo a través de organizaciones internacionales y multilaterales. Hitler despreciaba el multilateralismo, como quedó demostrado con su salida o la salida a Alemania de la Sociedad de Naciones, Sí. y también de la Conferencia Internacional del Desarme en 1933. Por el contrario, rompió ese aislamiento a través de acuerdos bilaterales, como por ejemplo el Pacto de No Agresión con Polonia en 1934. Que también respetó durante muchísimo tiempo. Claro que sí. Claro. Que luego también está el tema de, aquí se ve muy bien cómo el multilateralismo es una idea que está todavía muy en construcción, ¿no? Tenemos el logro de la Sociedad de Naciones que morirá en Sí. esta Segunda Guerra Mundial y todavía como los acuerdos bilaterales no son muy férreos, ¿no? Cómo se pueden romper con facilidad. Lo vemos muy bien con Hitler, que pues obviamente no te puedes No fiar de él. respeta nada. Pero también lo veremos o podemos verlo en otros casos como los británicos y todos los pactos que firmaron allá por Oriente Próximo y la que liaron después, ¿no? Entonces esta idea del respecto a los pactos es todavía neblinosa en estos momentos de la historia. Entonces, tenemos estos años del Hitler profundamente de centro y moderado, pero rápidamente se le pasaría esto y, bueno, básicamente ya cogió claramente la patita y la senda que él quería claramente enseñar al mundo, que fue pues todo el tema de las anexiones, de la agresividad, etcétera, etcétera. Claro, o sea, durante sus primeros 2 años en el poder, Hitler se centró en hablar de paz y en evitar cualquier represalia militar de sus vecinos, pero eso comenzaría a cambiar a principios de 1935. En enero, Hitler anunció la reincorporación del Sarre, una región rica en carbón, mediante un referéndum, y en marzo anunció la reintroducción del servicio militar obligatorio, lo que oficializaba el rearme de Alemania. Claro. Y pese a que esta decisión violaba el Tratado de Versalles, los nazis pudieron justificarla gracias a la firma del Pacto Franco-Soviético en mayo, que preveía asistencia militar mutua en caso de un ataque externo. Es decir, bueno, nosotros aquí hemos firmado un pacto, Nos entonces estamos aquí defendiendo, nos no estamos defendiendo. atacando con nadie, claro. Eso es. El Tercer Reich pudo presentarse como una víctima que necesitaba defenderse de Claro. sus vecinos hostiles de forma puntual, ¿no? Sí, sí, Oye, sí. dejadme de hacer esta excepción. Yo no rompo Versalles, sino es que las circunstancias, pues claro, me obligan. Eso es. Al mismo tiempo, Alemania fue estrechando lazos con la Italia fascista, con quien terminaría formando el famoso eje junto a Japón. Y bueno, el punto de inflexión fue la invasión italiana de Etiopía en octubre de 1935, porque en este momento Alemania suministró materias primas a Italia, mientras la Sociedad de Naciones condenaba la agresión e imponía sanciones. Este es un momento muy interesante porque que ha pasado muy desapercibido a lo largo de la historia, pero Sí. se entiende como uno de esos primeros golpes a la legitimidad de la Sociedad de Naciones y uno de esos primeras piezas de dominó que terminaría haciéndola caer y fracasar en la Segunda Guerra Mundial. Sí. La campaña etíope alineó a Mussolini con el Reich y le permitió a Hitler observar la actitud de Reino Unido, que mostraba una aparente pasividad ante las acciones alemanas. Él estaba ahí tomando nota. Entonces, pues eso es interesante, cómo fue haciendo esos cálculos. Sí, la idea de los precedentes y que al final no actuar contra un poder expansionista normalmente solo alimenta ese expansionismo. Eso es. Con todo ello, Hitler había creado las condiciones adecuadas para aplicar esa política expansionista que había desarrollado años antes. Alemania había recuperado su estatus de potencia europea, Italia y Polonia se habían acercado al Reich, el régimen nazi gozaba de gran respaldo a nivel interno y también había afianzado su posición de poder, Sí. y el país se armaba a toda velocidad. La única pieza que faltaba en todo este puzzle que él había ideado era el Reino Unido. Y es que los nazis habían intentado establecer conversaciones directas con los británicos a lo largo de 1935. El Reino Unido quería atraer a Alemania al concierto de potencias europeas para garantizar el statu quo y preservar la paz a nivel internacional. Pero Hitler tenía otros planes, quería todo lo No contrario. pasaba por ahí. Claro, su idea era un acuerdo bilateral y temporal con Londres para poder actuar libremente en Europa del Este. Claro. Durante esas negociaciones, Hitler sacó a relucir un arma diplomática
que no había utilizado hasta entonces, que eran las reivindicaciones coloniales de Alemania. Claro, ¿dónde quedaban las colonias en todo esto? Claro. Hasta ahora no las hemos mencionado desde que Hitler ha llegado al poder. Pues el Führer no renunciaba a recuperar esos territorios, como comentábamos antes, pero no eran su prioridad. Sin embargo, para los británicos no solo eran su prioridad, sino que eran una preocupación esencial, porque amenazaban la supremacía del imperio colonial británico. Hitler lo sabía y empezó a usar la cuestión colonial para chantajear a los británicos y así obtener concesiones territoriales en Europa, que era su gran objetivo. Además, esas reivindicaciones coloniales también satisfacían, por otra parte, a los sectores más conservadores y nacionalistas de la sociedad alemana y del ejército. Claro, cuando veían a Hitler reclamar las colonias o chantajear con eso, dicen, mira, está defendiendo nuestra idea de volver a recuperar ese imperio colonial alemán, que era la gran prioridad de estos sectores conservadores. O sea, que la política del apaciguamiento era como una táctica de los británicos para decir, mira, te regalo cosas en Europa para que dejes en paz mis colonias, para que no insistas sobre Ahí ellas. está. Sí, sí. Madre mía, vaya, le salió bien la jugada. Una visión geopolítica muy clásica, Sí, además. Es que tal aquí cual. cambia todo. Es que es el punto de inflexión del siglo XX. Sí, tal cual. Vamos a hablar, de hecho, ahora del expansionismo alemán, que es la gracia de los asuntos, cuando ya empieza a tope a anexionarse territorios. Pero antes tenemos que hablar de nuestra suscripción, porque, como sabrás, en el Orden Mundial nos financiamos principalmente y de manera mayoritaria a través de vuestras suscripciones, de las suscripciones de las más de 6.300 personas que religiosamente pagan su suscripción para hacer posible este podcast, pero también los boletines, Hoy en la Historia, los artículos, los mapas y un sinfín de cosas. Una de estas personas que ya está suscrita es Susana, que en la parte de testimonios nos dice lo siguiente. Buenas, soy Susana de Asturias. Soy comercial y siempre estoy sola, lo cual me hacéis una compañía bárbara. Efectivamente, la vida del comercial es complicada. Ahora mismo estoy comiendo sola en Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca, y me vuelvo a Asturias con vuestra compañía. Atravesando el Huerna y el túnel del Negrón, escuchándonos El fin del mundo. Me parece precioso. Pues nada. Y nos dice, me he vuelto una random de la geopolítica que tengo a todo el mundo aburrido, pero enganchado a amigos y familia. Muy bien ahí el proselitismo, el rollo de iglesia evangélica que hemos conseguido en No es el fin del mundo. Eso es, de gente que predica y lleva la buena nueva a compañeros del trabajo, amigos, familia y demás. Nos dice Susana, después de tanto tiempo escuchando No es el fin del mundo y anteriormente en Gelo, en Julián, que estamos los domingos en Onda Cero, creo que es hora de suscribirme y pagaros por el buen hacer y trabajo tan excepcional que hacéis. También mucha gente se suscribe porque siente que tiene como cierta deuda con nosotros, porque al final consume mucho contenido gratis, muchas horas de entretenimiento y pues es su forma en la que bueno, pues nos recompensa o nos devuelve un poco ese esfuerzo que hemos hecho. Y nos sigue diciendo, yo siempre digo que la geopolítica tan bien explicada, está tan bien explicada que lo entiendo hasta yo. Seguir así, que a mí me tenéis ganada. Un saludo a todo el equipo y sobre todo a Alba, que es de la tierrina. Ay, Guiño asturiano. Guiño asturiano, sí. Vaya lobby, ¿eh? Sí, completamente. El lobby asturiano, bueno, y que yo nací en Madrid, pero sí, toda mi familia es asturiana, bueno, así que... de sangre, no, sí. Para Hitler soy medio, sí. Claro. Y por eso no digáis que sois mayores, que me apetece suicidarme porque yo soy Matusalén. Bueno, pues cada vez somos menos jóvenes, vamos incorporando gente joven al equipo para que nos rejuvenezca, que es un poco la intención. Pero bueno, si tú también como Susana quieres apoyarnos o te sientes en deuda con todo el trabajo que hacemos aquí y quieres apoyarnos un poquito, pues te puedes suscribir ahora y siempre, vamos, cuando quieras, con el código podcast y te damos un 10% de descuento y te mandamos con la suscripción anual la libreta del orden mundial a donde quieras dentro de España. A Asturias, a Canarias, a Baleares, a Andalucía, a donde tú quieras. Incluso si ahora vas a aprovechar, yo qué sé, pues el verano para venir de vacaciones si es fuera de España, para visitar a tus padres, amigos y demás, también te la podemos enviar a una dirección española y tú la recoges allí y te la llevas ya a donde te dé la gana. Pero bueno, dentro de España la mandamos a cualquier dirección. Esto es No es el fin del mundo. Vamos a seguir con nuestros nazis. Hemos comentado que esta diplomacia del chantaje, por así decirlo, ayuda a Hitler a obtener concesiones en Europa.
cómo se empieza a articular y ejecutar esa política expansionista del Tercer Reich. Pues Hitler comenzó a desarrollar sus planes expansionistas en Europa a partir de 1936. Las negociaciones con el Reino Unido le habían permitido descifrar la estrategia británica hacia el Reich y Londres no estaba dispuesto a transigir en el campo naval y colonial, pero parecía hacer la vista gorda en Europa Central. Esa es la conclusión que sacaron. Regalar Kenia no, Checoslovaquia sí. Exactamente. Por eso Hitler empezó a lanzar campañas militares relámpago para ocupar sus territorios fronterizos. En marzo de 1936, las tropas alemanas entraron en la región desmilitarizada de Renania y la respuesta británica fue una protesta por escrito. Se quedaron ahí muy cómodos. Un tuit y a correr, nada más. Y bueno, ante esta pasividad de Londres, Francia también veía limitada su capacidad de respuesta. Tampoco hicieron mucho. Claro. Hitler se sentía con las manos libres, así que volvió a probar suerte. Y su siguiente parada fue, como sabemos, la Guerra Civil Española. Los nazis brindaron su apoyo al bando sublevado, liderado por Francisco Franco, porque Hitler pensaba que si Franco ganaba, Alemania podría expandir su base estratégica y logística a la península ibérica y desde allí amenazar los intereses de Francia y el Reino Unido en el Mediterráneo. Y están pues los famosos bombardeos de Guernica, etcétera, ¿no? Sí. ¿Y cuál fue la respuesta de los británicos? No intervenir en el conflicto, como sabemos también. Entre otras cosas porque el Reino Unido temía que una victoria del bando republicano español llevara a la implantación del comunismo en el sur de Europa. Vamos a tener que hacer un capitulito de la guerra civil en su dimensión internacional. Está en el calendario. Está en el calendario. Ya ni siquiera es una promesa, será un hecho. Está calendarizado. Una realidad. Es una realidad, claro. Lo que sí que es verdad, igual que pasa con la geopolítica del nazismo, es que se habla muy poco de la dimensión internacional de la Guerra Civil Española. Sí. O de la geopolítica de la Guerra Civil Española. Sí, es un poco causas y tal, la República era un caos, luego la guerra, pero no de cómo influyó al mundo, porque fue determinante en su momento. Totalmente. Con todo, el creciente expansionismo del Tercer Reich y las reticencias del Reino Unido a concertar esa alianza estratégica con Alemania que deseaba Hitler, llevaron al Führer a tomar una decisión clave en noviembre de 1937. Y es que en una reunión secreta con su círculo de confianza en la Cancillería del Reich, Hitler reveló sus planes de guerra. Preveía que entre 1943 y 1945 Alemania debería haber cumplido su objetivo de expandirse hacia el este. Y lo haría incluso contra la voluntad del Reino Unido. Si querían o si no querían, por lo civil o por lo criminal. Llegó Hitler y dijo, chavales, lo que se me ha ocurrido. Lo tengo clarísimo, escuchad. Y los otros flipando allí. Tuvo que ser un poco cuadro. Ojalá como una reunión de los chavales en el parque, claro. ¿Sabes? En plan, con unas latillas, claro. Pues así, planteando. Lo que pasa es que eran igual de flipados que él. Bueno, a lo mejor alguno un poquito menos, pero no se llevaban demasiado. Sí, mi Führer, ya está. Sí buena y... Eso es. Por primera vez, Hitler se planteaba la idea de tratar al Reino Unido como un enemigo y de tener que usar la fuerza para forzar su neutralidad. De ahí en adelante, los nazis pues acelerarían sus planes expansionistas. En marzo de 1938, el Tercer Reich se anexionaba a Austria, esta vez con el beneplácito de Mussolini, que ya no se oponía, y en septiembre hizo lo propio con la región checoslovaca de los Sudetes. Sí. Y es que tras un ultimátum de Hitler, el Reino Unido y Francia, con la mediación de Italia, se reunieron con Alemania en la conferencia de Múnich y aceptaron la anexión alemana de los Sudetes. A cambio, Hitler no haría más reivindicaciones territoriales en Europa. ¿Y por qué no íbamos a creerle? Claro. Es que, hombre, por favor. Si ya dijo que él no quería expandirse por la guerra en el 34 o antes. Claro, no, hombre. Sobra decir que no lo cumplió. 6 meses más tarde, los alemanes ocuparon el resto de Checoslovaquia y crearon el protectorado de Bohemia y Moravia, que estaba bajo control de Berlín. Bueno, algunas inconsistencias tenían las promesas de Hitler. Y aquí, claro, el Reino Unido no tenía nada que decir. Siguió, lo sabemos, ¿no? Chamberlain siguió dejando hacer a Hitler. Vino con la servilleta, mirad lo que me ha dicho. Y ya está, y con eso valía todo. Luego le diría a Hitler, no es por ti, es por mí. Exactamente. Y es verdad que hasta entonces el Reino Unido había dejado hacer a Hitler y Múnich es el mejor ejemplo de la política de apaciguamiento que desarrolló el primer ministro británico Neville Chamberlain, porque Chamberlain había llegado al poder en el 37 y era un defensor acérrimo del Imperio Británico, seguía mucho esta lógica, ¿no? Sí. Entonces su estrategia pasaba por satisfacer ciertas demandas territoriales de Alemania en Europa Central y resolver el problema de las colonias alemanas. Y bueno, pues con ello Chamberlain esperaba entablar conversaciones con Hitler para limitar armamentos y así garantizar la paz mundial
mundial, la seguridad del Imperio Británico y la posición de Londres como potencia global. Le saldría genial. La situación de fragilidad del Reino Unido en aquel momento obligaba a Chamberlain a excluir la opción de la guerra, porque el problema para él es que Hitler nunca dejó otra opción. La política británica de apaciguamiento era incompatible con los objetivos expansionistas de Alemania. Además, ni los británicos ni los franceses fueron capaces de entender durante años que para Hitler la prioridad no eran las colonias, sino esa expansión hacia el este. Claro, que al final la guerra también estaba por Danzig en el año 39, pero si hubiesen aceptado los polacos, hubiese sido otra cosa al medio año, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, hasta que hubiese estallado la guerra en algún momento. O sea, buscaban apaciguar a Hitler dándole exactamente lo que quería. Claro. Entonces es como, bueno, pues voy a seguir pidiendo Exactamente, más y más. que generas el incentivo precisamente de pedirte más, claro, porque pareces débil. A esta confusión en el diagnóstico geopolítico de las intenciones de Alemania también contribuía la diversidad de opiniones que, por ejemplo, mantenía Hitler con los diplomáticos alemanes, con el jefe de la Marina alemana, Erich Raeder, y con Joachim von Ribbentrop, que era el hombre fuerte de Hitler en política exterior y que acabó siendo ministro de Exteriores del Tercer Reich. En sus conversaciones con los británicos, Ribbentrop sí que puso más interés en la cuestión colonial, se cree que por motu propio, es decir, él mismo por voluntad propia. Un poco por agenda personal, ¿no? Eso es. De hecho, su visión del mundo encajaba más con la de los conservadores tradicionales que con la de Hitler. Esa idea de defender el imperialismo colonial, considerar al Reino Unido como adversario clave en Europa y respaldar la coexistencia pacífica con Rusia, en este caso con la Unión Soviética, para poder atacar a Londres, al igual que en la Primera Guerra Mundial. Sí. Precisamente esta postura de acercamiento hacia la Unión Soviética fue la que adoptó Hitler en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Este giro se materializó, como bien sabemos, el 23 de agosto de 1939, cuando la Alemania nazi y la URSS firmaron el Pacto de No Agresión Germano-Soviético, también conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov. Otro pacto que estoy convencido de que Hitler va a respetar por los siglos de los siglos. Amén. Es interesante esta visión que tenían los británicos, ¿no? De ellos como potencia naval, un enfoque mahaniano, frente a una Alemania que iba a ser más mackinderiana, de potencia continental, que esto luego se reproducirá en la Guerra Fría con Estados Unidos y la Unión Soviética. Hoy quizás lo podemos ver con Estados Unidos y China. O sea, como que hay una recurrencia de potencia naval y potencia terrestre. De hecho, creo que Mackinder, o sea, tiene la teoría del Heartland, pero luego le hace como unas revisiones, y una de ellas es cuando ya Alemania se ha expandido mucho, porque dice, ojo, que a lo mejor el corazón continental se está moviendo a Alemania. Ese foco se está desplazando, sí. Eso es. Y ojo con que Alemania y no Rusia se convierte en esa potencia terrestre del corazón continental. Y tampoco por alargarnos mucho, pero esa idea de los focos geopolíticos desplazándose por el globo es central en la historia de la geopolítica. Incluso se sigue actualmente, ¿no? Pasamos de ese foco en el Atlántico al foco en ciertos mucho más deslocalizado en distintos puntos. Hemos hablado en otras ocasiones del Ártico, ese foco en China, el pivote de Estados Unidos a China. Todas estas lógicas siguen estando. Y además esto que comentáis era un elemento central en la forma en la que Hitler veía el mundo, o por lo menos en la que veía la Europa en la que llegó al poder. Él consideraba que el Reino Unido, por lo menos de forma temporal, iba a ser el que iba a dominar los mares, y Alemania quien tenía que dominar Europa continental. Solo cuando Alemania dominara Europa continental podía estar en condiciones de desafiar la hegemonía colonial y naval del Reino Unido. De hecho, él considera en Mein Kampf que uno de los grandes errores de Guillermo II es desafiar precisamente el poderío naval del Reino Unido. Sí, pues es tal cual la teoría de Mackinder, que es curioso. Pero bueno, estamos en agosto del 39, llega a un acuerdo la Alemania nazi con la Unión Soviética, y es curioso, no sé, que era llamativo esta alianza antinatura. No sé qué sentido tenía que Hitler y Stalin pactasen entre sí. No sé si en este momento Hitler renuncia, dice, bueno, no me voy a expandir hacia el este, prefiero reventar a los franceses. No, en absoluto. Él no va a renunciar a eso nunca, de hecho, a ese objetivo de la expansión hacia el este. Por lo menos, quizás de forma temporal sí, pero eso lo tenía presente todavía. El pacto Ribbentrop-Molotov muestra hasta qué punto el pragmatismo y el oportunismo marcaban la acción política de Hitler. Sus objetivos seguían siendo los mismos, profundamente ideológicos, esa dominación mundial de Alemania y la creación de un Reich racial. Las reticencias que había mostrado el Reino Unido a tolerar sus planes hicieron que Hitler
tuviera que cambiar temporalmente de estrategia. Claro. En este sentido, ese pacto Ribbentrop-Molotov le permitía a Alemania asegurar temporalmente su flanco oriental e invadir Polonia sin temer una guerra en dos frentes. Y también presionar a los británicos para lograr su neutralidad. Claro. La URSS, por su parte, había cambiado la dirección de su política exterior tras la conferencia de Múnich del año anterior, porque hasta entonces Moscú había buscado una alianza antifascista con las democracias occidentales para evitar una unión occidental contra la Unión Soviética, entre esas democracias y la Alemania nazi. Sin embargo, Múnich había evidenciado el cerco a la Unión Soviética en Europa, porque no había estado presente en esas conversaciones. Temeroso de quedarse aislado, Stalin lo que hizo fue nombrar a un nuevo comisario de Exteriores, Vyacheslav Molotov. Y a diferencia de su predecesor, Molotov sí que apostó por un acuerdo estratégico con los nazis que le permitiera ganar tiempo para rearmar al Ejército Rojo, romper su aislamiento y también ganar territorio con la partición de Europa del Este en esferas de influencia. Sí, que esto se suele olvidar, y desde luego el nacionalismo ruso lo olvida a menudo, que en ese pacto Molotov-Ribbentrop la Unión Soviética también obtenía concesiones bastante importantes de influencia. Finlandia, ahí está la guerra de invierno unos meses después, el este de Polonia también se lo quedan, un trozo de Rumanía, en fin, que la URSS ahí. Luego ellos dicen que la guerra mundial para ellos empieza en el 41, pero ellos aprovecharon de la situación desde el año 39. Pero precisamente Polonia fue el escenario de ese estallido, ese comienzo de la Segunda Guerra Mundial, porque el 1 de septiembre del año 39 los alemanes invaden el país. Y 2 días más tarde, el Reino Unido ya declara la guerra a Alemania. No sé cómo influyen esos planteamientos en el conflicto, cómo abordan después de haber tenido unos años tan convulsos o tan de cesión y concesión. Pues es muy interesante porque la Segunda Guerra Mundial representa la máxima expresión y a su vez el colapso de la geopolítica hitleriana. El inicio del conflicto a priori suponía un fracaso en la estrategia de Hitler, porque la declaración de guerra del Reino Unido constató que los esfuerzos del líder nazi por asegurar la neutralidad británica habían naufragado. Sí. Tal y como le diría Hitler a Mussolini en marzo de 1940, Alemania había tenido que optar por una, y cito, desagradable solución provisional, que era pactar con la Unión Soviética. Una solución que en cualquier caso resultó fundamental para el Tercer Reich en las primeras fases del conflicto. La ayuda soviética permitió a los alemanes superar su dependencia de los suministros extranjeros de materias primas y alimentos. Y durante la primera fase de la guerra, Alemania se centró en afianzar su control territorial en Europa a través de ofensivas relámpagos, esa famosa Blitzkrieg, ¿no? Así, en junio de 1940, Hitler logró su mayor éxito militar hasta entonces, que fue ocupar Francia. Y aquí estamos ahora proyectando un mapa de la ocupación nazi por toda Europa y cómo se fue articulando, y vemos precisamente esa división de Francia, ¿no? Entre el régimen de Vichy, la Francia que es la otra Francia, el Tercer Reich y toda su expansión. Entonces es muy interesante ver cómo se va articulando esa Europa bajo el yugo nazi. Totalmente. Y vemos cómo, dependiendo de la vinculación que tiene los nazis o Alemania con los diferentes pueblos de su alrededor, va variando el tipo de ocupación que vemos. Están los territorios germánicos dentro de las fronteras del Tercer Reich, propiamente anexionado dicho. al Tercer Reich. Eso es. Claro. Luego están estados ocupados o colaboracionistas. Creo que es un mapa bastante ilustrativo. Sí. Con la ocupación de Francia, Alemania conseguía 2 objetivos. Primero, incrementar la presión sobre el Reino Unido y blindar el frente occidental para emprender esa gran operación que era la invasión de la Unión Soviética. En lo que respecta al Reino Unido, Hitler ya había constatado que los británicos no estaban dispuestos a ceder, y esta posición se hizo todavía más evidente en 1940, cuando Chamberlain fue reemplazado al frente del gobierno británico por Winston Churchill, que defendía a saco la idea de resistir hasta el final. Sí. La obstinación británica propició que Hitler decidiera iniciar la batalla de Inglaterra en julio de 1940, para que mediante el uso de la fuerza aérea los nazis forzaran la rendición del Reino Unido y cerraran por completo ese frente occidental. Sin embargo, los alemanes, como sabemos, fracasaron en ese intento de doblegar la resistencia británica, así que Hitler comenzó a sopesar la idea de acelerar esa invasión de la URSS para aislar a Londres. En cualquier caso, lo que sí tenía claro Hitler es que la guerra debía desarrollarse dentro de Europa, no debía expandirse fuera, y esto sí que contrastaba con la opinión de los sectores nacionalistas y conservadores, también de las élites económicas que priorizaban la hegemonía económica y la expansión colonial por encima de los objetivos ideológicos del Führer. Incluso también discrepaba con sus aliados del eje, con Japón y con Italia, que sí que
que intentaban Sí, proyectar. Italia lucha en África, claro, y quiere avanzar hacia Egipto. Y Eso demás. es. Esto reflejaba sobre todo esta idea de las discrepancias internas con los sectores conservadores y las élites económicas, una brecha cada vez más grande entre los intereses económicos de estos núcleos de poder tradicionales en Alemania y los intereses políticos de Hitler, que habían confluido durante la llegada del nazismo al poder, porque para esas élites Hitler había resultado muy útil a la hora de reactivar el crecimiento económico con el rearme y mantener el orden social preexistente, pero poco a poco los nazis se estaban convirtiendo en la semilla de su destrucción, y más aún a medida que se intensificaba esa persecución contra los judíos. Claro, de eso quería hablar, porque llegados a este punto, imagino que los nazis ya estaban a tope con la doctrina racial. Hemos hablado que ya desde los años 30, pues Noche de los Cristales Rotos y demás, van a por los judíos, pero aquí ya van a full a por su exterminio. Exacto, y esa ideología racial influirá de forma decisiva en los planes de guerra de Hitler, porque desde su llegada al poder, bueno, la persecución de los judíos había sido un elemento central en la acción política de los nazis. En este ámbito, pues la medida más destacada habían sido las leyes de Nuremberg ya en 1935, que retiraban la ciudadanía alemana a los judíos y prohibían los matrimonios mixtos entre los judíos y el resto de alemanes, exactamente como Hitler había previsto en el Mein Kampf. Sin embargo, el punto de inflexión llegó en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, conocida como la Noche de los Cristales Rotos. En ella, 91 personas murieron y cerca de 30.000 judíos fueron arrestados y enviados a campos de concentración, y a partir de ahí la violencia y la discriminación contra los judíos se intensificaron. Y hacia 1940, Hitler empezaba a plantearse una solución a la cuestión judía. Y para entonces ya se habían creado guetos como el de Varsovia, y el líder nazi sopesaba la idea de enviar a los judíos europeos, pues por ejemplo, a Madagascar, que fue algo que estaba sobre la mesa. Aquí es muy interesante, hay muchísima producción cultural a este respecto, pero me viene a la cabeza dos libros, bueno, tres más concretamente. Uno es uno que ya hemos recomendado muchas veces, pero lo vuelvo a recomendar porque es maravilloso, que es Maus, de Art Spiegelman. Sí, que estaba pensando en Maus, justo. Que se ve todo pues toda esa idea de estos son judíos en Polonia, pero se ve como la invasión, cómo llegan, pues toda esa acción nazi hacia ellos, cómo ellos lo van sufriendo y cada vez están, pues eso, ese gueto de Varsovia, cada vez más atrapados hasta acabar en Auschwitz. Y luego también es otro libro, esta vez creo que son una familia de judíos alemanes, que son dos clásicos de la literatura juvenil, que es Cuando Hitler robó al conejo rosa y En la batalla de Inglaterra, que es la primera parte y la segunda. El más conocido es Cuando Hitler robó el conejo rosa, que es la historia de una niña judía alemana que va huyendo con su familia por distintas partes de Europa y va huyendo de esa Alemania nazi hasta acabar en el segundo libro en Reino Unido y vive pues toda la batalla de Inglaterra. Y es una historia muy muy bonita sobre también el fin de una familia de otra época y de cómo sus padres quedan atascados en otra época y se tienen que enfrentar a ese cambio de mundo que les ha traído el nazismo, ¿no? Claro. Entonces es muy bonito esos dos libros. Bueno, hay que hay dar que dar recomendaciones. las recomendaciones. De literatura juvenil y todo, que no lo habíamos tocado todavía. Típico libro del barco de vapor. Sí, son de esos. Me suena un montón de haberlo leído Son de hace como esos. 300 millones de años. Pero... Qué bueno, qué buena editorial esa, qué bonito era. Yo los heredé de mi tía, de hecho, esos dos, así que sí. Qué bueno. Bueno, pues apuntado queda. Sí. Al final, en este contexto, la cuestión racial, como vemos, comenzaba a influir cada vez más en los planes internos de Hitler, pero también en sus planes de política exterior y, en particular, en su idea de invadir la Unión Soviética. Hitler no percibía la Operación Barbarroja como una simple campaña militar, sino como una guerra racial para conquistar y exterminar a aquellos pueblos que los nazis consideraban inferiores, como hemos dicho antes, los judíos y los bolcheviques. Esto se puso de manifiesto cuando, días antes del comienzo de la operación, Hitler ordenó ejecutar a todos los comisarios políticos soviéticos. Lejos de ser una decisión militar ordinaria, como se puede ver, esta directiva tenía una motivación claramente ideológica. Y al final la concepción que tenía Hitler de la Operación Barbarroja contrastaba, por ejemplo, con esas campañas militares que veíamos en el oeste. Sí. Mientras que los pueblos occidentales podían ser dominados políticamente, los pueblos orientales tenían que ser destruidos o esclavizados. Claro, una cuestión existencial. O sea, todos los Ahí franceses está. les podías conquistar y ya está, pero a los eslavos había que hacerlos desaparecer. Esto se vio reflejado en el trato que dieron los nazis a los pueblos ocupados, que luego también es un tema que se ha tratado yo creo que poco, que hay muchos tabúes nacionales, ¿no? De cómo se comportó la población con la ocupación nazi, del colaboracionismo y tal, porque no sé si en función de su doctrina racial los nazis fueron más benevolentes con unos pueblos y más agresivos con otros. Desde luego, al final la jerarquía racial de los nazis
influyó en todo y también fue un factor esencial a la hora de determinar el tipo de ocupación que establecerían los alemanes en cada uno de los territorios que iban ocupando. Claro. Por ejemplo, los nazis fueron más benevolentes con los habitantes de los países nórdicos como Noruega y Dinamarca. En el caso danés, que es especialmente paradigmático, incluso los nazis les permitieron mantener su gobierno y su monarquía, aunque es verdad que siguiendo las órdenes dictadas por Hitler. Esto fue así porque los nazis consideraban a los alemanes cercanos a esa raza aria alemana, eran como unos hermanos arios, y además no se habían opuesto demasiado a la ocupación, que eso también influía, ¿no? Claro, justificaba un poco no tenerles reventados. Ahí está. Por el contrario, en los países de Europa Occidental, como Francia, Bélgica o Luxemburgo, la ocupación alemana sí que fue más represiva. Esa represión fue más dura a medida que se incrementaba la resistencia interna. Sin embargo, no se aplicaba una política sistemática de exterminio contra la población no judía. Esto sí sucedía en esos territorios de Europa del Este y de los Balcanes, porque en estos lugares los nazis promovieron desplazamientos forzosos, trabajos también forzados, deportaciones e incluso la aniquilación de la población judía y eslava. Porque a diferencia de los occidentales, como decíamos, a estos pueblos los consideraban enemigos raciales. Claro. Uno de los elementos más interesantes de este componente racial que tenía la guerra contra la Unión Soviética es que ilustraba el conflicto creciente entre los cálculos estratégicos de Hitler y sus motivaciones ideológicas. O sea, la ideología condicionó cada vez más las decisiones del Führer. Desde luego, resultó contraproducente a la hora de alcanzar sus objetivos bélicos, ¿no? Porque las medidas que adoptó Hitler para aplicar su dogma racista desviaban recursos militares y logísticos clave para Alemania, lo que debilitó a sus esfuerzos bélicos. Claro. Además, su concepción sobre la superioridad de la raza aria hizo que subestimara la capacidad de resistencia de sus adversarios. Claro, a esta gente que considero inferior voy a poder dominarla ¿Cómo te va a ganar? y subyugarla muy rápidamente. Claro, y eso ya es un mal cálculo, ¿no? Sí. Pero sobre todo, esta política de exterminio alimentó la resistencia local y convenció al mundo de desarrollar una guerra total e ilimitada contra el Tercer Reich. Dijeron, hay que parar a esta gente, Claro. ¿no? Para la Alemania nazi, cualquier posibilidad de negociación o acuerdo de paz resultaba imposible, era un todo o nada. Totalmente. Y precisamente fue en la Unión Soviética donde el programa de Hitler empieza a desmoronarse, porque esa invasión de la Unión Soviética, que se inicia en junio del año 41, unos meses después, en diciembre de ese mismo año, colapsa porque es incapaz Alemania, las tropas alemanas, de tomar Moscú, Leningrado y Stalingrado, que fueron los tres puntos donde se atascaron. Y ese mismo mes, también en diciembre del año 41, Japón ataca a Estados Unidos en Pearl Harbor y provoca, lógicamente, la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como que en muy pocos meses, el escenario internacional se le da la vuelta a la Alemania nazi. No sé cómo reacciona Hitler a todos estos cambios en el conflicto, porque es lo que decimos, el contexto de repente ha dado un bandazo donde lo tenía muy de cara y ahora se lo ha puesto muy en contra, o al menos en un escenario bastante más delicado. Es verdad que Hitler fue adoptando una actitud cada vez más defensiva a medida que cambiaba el curso de la guerra. Desde luego, los últimos meses de 1941 habían sido un golpe demoledor para sus planes. Al final, toda la estrategia dependía de culminar con éxito esa invasión de la Unión Soviética. Sin la expansión hacia el este, Alemania no podía proyectar su base territorial fuera de Europa, ni tampoco podía disputarse la hegemonía mundial con Estados Unidos. Claro. En esta línea, la entrada de Washington en el conflicto también alteraba los planes iniciales de Hitler. Desde el inicio de la guerra, el Führer había intentado no expandir el conflicto más allá de los confines europeos, entre otras cosas, para evitar la participación estadounidense en la contienda. Sin embargo, la situación había cambiado a finales de 1941. Estados Unidos y Japón habían estado negociando durante el otoño y Hitler temía que un acuerdo entre Washington y Tokio, desde su perspectiva, eliminara esa amenaza de un frente bélico en el Pacífico y dejara vía libre a Estados Unidos. Puso toda la atención de los Estados Unidos sobre ellos, ¿no? Claro. Lo que temía Hitler es que esto dejara vía libre a Estados Unidos para ayudar al Reino Unido y a la Unión Soviética en Europa. Así que era mejor atar a los estadounidenses en el Pacífico y mantenerlos lejos del viejo Europa, continente. Claro.
En este sentido, los cambios en el contexto bélico hicieron que Hitler abandonara la segunda fase de su plan, la de expansión más allá de Europa, y se centrara en defender su fortaleza europea. Y esto suponía un giro radical con respecto a la visión geopolítica del Tercer Reich, que hasta entonces siempre se había caracterizado por el expansionismo, entrar en una fase defensiva. La idea de Hitler consistía en resistir hasta que se rompiera la alianza antinatural entre la Unión Soviética y las democracias capitalistas occidentales, y en esta fractura que Hitler consideraba inevitable ya vaticinaba en cierto modo ese comienzo de la Guerra Fría, y la verdad que Lo supo ver, tuvo bastante visión, no llegaría a verlo, pero lo supo ver. Pese a ello, Hitler se negó a firmar una paz por separado con la Unión Soviética, tal y como había sucedido en la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Brest-Litovsk, y que, por cierto, era la que buscaban tanto Ribbentrop como Goebbels. Ahí ya vemos también, además, unas divisiones internas dentro del movimiento nazi. Hitler albergaba la esperanza de conquistar la Unión Soviética con el apoyo de Estados Unidos y el Reino Unido. Sin embargo, en su racionamiento obviaba un elemento fundamental, y es que esa alianza antinatural se había constituido precisamente como reacción al nazismo. Estaba ya un poco de Lulu Hitler. El enemigo era él. Luego ya se enfrentarían, pero el enemigo era él. Su único objetivo común era acabar con el Tercer Reich. Además, en 1942, Roosevelt y Churchill ya habían decidido priorizar la derrota alemana. Todo el mundo estaba con ese objetivo en la cabeza. Claro. Todas las esperanzas de una paz separada con Occidente se desvanecieron cuando los aliados desembarcaron en Normandía, en el famoso desembarco de Normandía, y pese a todo y en contra de la opinión de sus colaboradores más cercanos, Hitler se aferró hasta el final a su conquista del Lebensraum y a la solución final contra los judíos. Por eso, a medida que la victoria militar contra la URSS se antojaba imposible, los nazis se centrarían cada vez más en su otro objetivo, que fue el Holocausto. Claro, que era un poco la escapatoria que tenían, ya que no pueden conquistar sus planes, pues ellos razonaron que al menos purificar la raza aria. En cualquier caso, a estas alturas, bueno, ya la derrota de los nazis era prácticamente inevitable, así se constata. En abril del año 45, los soldados del ejército soviético entran en Berlín. Hitler se suicida en el búnker. Ahí está la peli del hundimiento famosísima para quien quiera verla. Es cierto que han pasado 80 años desde la caída del Tercer Reich y que, bueno, afortunadamente no ha vuelto a existir un régimen similar. Pero, ¿de qué manera creéis que los nazis o la geopolítica del nazismo ha influido en la geopolítica actual? ¿Qué reminiscencias en el mundo de hoy? Pues muchas de las lógicas que definieron la geopolítica de los nazis, lo cierto es que siguen reproduciéndose en la actualidad. Sin embargo, creo que aquí es importante aclarar, y esto es fundamental, que esas lógicas no nacieron con los nazis. Claro. Y es que, a fin de cuentas, la geopolítica del nazismo no deja de ser una continuación extrema de la herencia prusiana. El liderazgo alemán en Europa Central, la expansión hacia el este, la idea de Alemania como gran potencia global, el antisemitismo, el pangermanismo, todos estos son rasgos que ya se gestaron décadas atrás y que ya existían antes. Por tanto, aunque hoy se sigan manifestando ciertos elementos de la geopolítica nazi, no quiere decir, ni mucho menos, que se hayan heredado directamente del movimiento nacionalsocialista. Sin embargo, sí es significativo que, por ejemplo, el expansionismo territorial siga desempeñando un papel relevante en la geopolítica actual. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Rusia, que ha legitimado su invasión de Ucrania, apelando a sus reivindicaciones históricas y a la idea de que rusos y ucranianos forman un único pueblo. Otro elemento muy presente en la política exterior nazi y que hoy se manifiesta cada vez más es ese rechazo del multilateralismo y la preferencia por las relaciones bilaterales. Esto se aprecia muy bien, por ejemplo, en esas conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudí para negociar la paz en Ucrania, o en las negociaciones emprendidas por Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, para revisar los aranceles. Sí. En línea con esto también destaca la primacía de los hechos consumados sobre el derecho internacional, como hemos visto, por ejemplo, en ese reconocimiento de la soberanía marroquí del Sáhara Occidental o con la conquista azerbaiyana del Alto Karabaj, por poner algunos casos. Sí. Además de esto que dice David, yo añadiría otras dos cosas. Y bueno, la primera es el peso que ha ganado el pragmatismo en las relaciones internacionales, porque en un mundo cada vez más conflictivo e inestable, las alianzas son más endebles y los estados priorizan sus intereses en diferentes campos por encima de sus alineamientos geopolíticos. Y la segunda es una idea que los nazis llevaron al extremo, pero que actualmente sigue muy presente, y es el rechazo y demonización del otro. Aquí CC Punzadas, el episodio que tenemos sobre los bárbaros, ¿no? Donde
exploramos en profundidad esta idea. Y esta concepción influye enormemente en los discursos nativistas y antimigratorios que vemos cada día por parte de la derecha radical. Y en este sentido, el nazismo mostró la fórmula del éxito para las narrativas nacionalistas. Sin embargo, el nazismo también nos ha dejado lecciones que son útiles para el mundo actual, ¿no? Por ejemplo, permitió que de sus cenizas surgiera un nuevo orden internacional basado en el multilateralismo. Es decir, el imperialismo y el racismo llevado al extremo, que se eclosionan en esta geopolítica nazi y en este momento de auge del nazismo, llevan a la sociedad internacional a una respuesta de apostar por todo lo contrario, descolonización y multilateralismo. Y en un momento donde Naciones Unidas se encuentra en su punto más bajo, es importante que rescatemos esta idea, porque necesitamos que vuelva a haber una catástrofe similar para crear instituciones internacionales fuertes. Y ya por último, tenemos que hablar de la banalidad del mal. Todos estos temas los tratamos en el episodio de las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, pero por repasarlas un poco, porque de nuevo nos estamos acostumbrando a los discursos de odio, a la violación sistemática de los derechos humanos. El caso de Gaza es el mejor ejemplo, ¿no? Pero también lo vemos con las deportaciones de migrantes en Europa y especialmente en Estados Unidos. Entonces, esta decadencia moral, si queremos llamarla de alguna manera, que estamos viviendo y a la que cada vez parece que nos estamos acostumbrando más, también la vimos en esos años 20 y 30 del siglo XX y no la podemos repetir. Claro, hicieron posible, abrieron las puertas a que todo el horror que supuso el nazismo se abriese paso. Bueno, pues esta ha sido, no sé cuánto ha durado, voy a mirarlo, 1 horita y media. Bueno, breve introducción a la geopolítica del nazismo. De unas 1200 páginas, claro, como Chamberlain. Breve introducción a la geopolítica del nazismo 1. Este es el único episodio que vamos a hacer de este tema en mucho tiempo. Pero bueno, los temas de nazis siempre funcionan. Creo que aquí nunca habíamos hablado de nazis previamente dicho. No, habíamos hablado de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Trataremos más cosas de la Segunda Guerra Mundial. Porque ahí está Japón también, claro. Tenemos a Japón calendarizado en algún momento. Tenemos la parte de la Guerra Civil Española. Entonces repasaremos este momento de la historia, pero los nazis específicamente no los habíamos tratado. Sí, a lo mejor también en noviembre el aniversario de la muerte de Franco. También ahí podemos tocar brevemente. También. Ya se verá. Son muchos frentes meses, abiertos. Muchos episodios por delante. Se viene una segunda mitad de año interesante. Claro. Sí. Pues nada, muchísimas gracias, Alba, por contarnos todo esto. A vosotros. Muchísimas gracias, David, también, por este breve guión. Nada, un placer. Breve y sucinto guión. La semana que viene, ¿con qué nos vamos? Pues nos vamos a América Latina, que es un continente que tenemos bastante abandonado y no es el fin del mundo, y hemos tomado nota porque ya nos lo han resaltado algunos oyentes. Sí. Y nos vamos a un país muy interesante, donde nos escucha mucha gente y que yo creo que va a ser un episodio que va a molar mucho. Habrá estrenos en esta mesa también. Habrá estrenos en esta mesa también. Gente nueva. ¿Puede ser el episodio más pedido, incluso por encima de los kurdos? No lo sé. Anda alto. Que los kurdos han sido muy solicitados. Sí, pero este también, ¿eh? Sí. Es otra deuda histórica que vamos a saldar. Pues nada, muchísimas gracias a ti también, que nos has visto, que nos has escuchado. Espero que esto sea grabado. Por favor. En el Spotify, en YouTube, en iVoox, en Amazon y en Apple. Recuerda que el día 21 de mayo tenemos directo en Madrid, en el campus de Puerta de Toledo de la Carlos III, en el Festival de Podcast Estación Podcast. Hablaremos de la geopolítica del Mar Rojo. Si te apetece venirte, pues te vienes con tus colegas y luego te vas de cervezas. Y nada, que nosotros te esperamos aquí muy prontito en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.